Una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de iniciar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, los dejo con el video, que lo disfruten. Esta historia comienza en el torneo del poder, en el cual solo quedaban Goku y Vegeta en contra de Jiren, en el cual Goku y Vegeta estaban aguantando a duras penas, y después de una gran pelea, Goku y Vegeta estaban totalmente derrotados, a lo que Jiren estaba por lanzar el ataque final, pero Goku astutamente rompe una parte de la plataforma, y con sus últimas energías lanza un ataque que toma desprevenido a Jiren y hace que se caiga con el pedazo de plataforma, haciendo que el universo 11 quede eliminado, a lo que Zenosama procede a hacerlo, y se alegra mucho de su amigo Goku, pero a la vez percibe algo en Daishinkan, leyendo su mente, dándose cuenta cuál era su plan, por lo que rápidamente se comunica telepáticamente con Goku y le dice: amigo Goku, Daishinkan tiene planeado matarme y acabar con todos, por lo que te considere una buena parte de mi poder, pero necesitarás entrenar mucho para poder controlarlo, por lo que haré que tú y tu amigo Vegeta, renazcan en otros cuerpos, para así evitar que Daishinkan los detecte, ya que también reiniciaré los mundos, pero tanto como Daishinkan y ustedes dos conservarán sus recuerdos, así que te encargo que salves los 12 universos, sorprendiendo a Goku, el cual no se lo creía, pero al voltear a ver a sus amigos, todos se encontraban totalmente muertos, dejando una cara de terror en Goku, el cual al girarse, se encuentra con Daishinkan, el cual con una espada de ki atraviesa el abdomen de Goku, viendo como Daishinkan mostraba unos ojos totalmente rojos, y antes de morir vio como Daishinkan le decía: Mortal Son Goku, lamento que esto pase, pero tengo que eliminarte para poder seguir con mis planes, así que no te resistas Son Goku, viéndose como Daishinkan vaporizaba a Goku con un ataque de ki, al igual lo hizo con Vegeta, el cual no pudo defenderse, siendo asesinado de igual forma, y Daishinkan solo le quedaba Zenosama, el cual rápidamente hace su técnica de reinicio de mundos, pero antes de que esto pasara, Daishinkan clavó una espada de ki en el cuerpo de Zenosama, muriendo en el acto, pero aún así la técnica fue efectiva, y todos los mundos se reiniciaron justo cuando Goku había nacido, el cual al despertar ve cómo estaba en una nave, la cual estaba por despegar, a lo que Goku quería salir de la nave, pero esta despegó, viendo como dos Saiyajins estaban algo tristes por su partida, pero Goku al ver su cuerpo se sorprende ya que era un bebé, y aparte no era el mismo cuerpo de él cuando era niño, por lo que sin más espera que la nave aterrice, y después de unos minutos, esta cae en una montaña, a lo que el anciano Gohan revisa la nave viendo que se trataba de un niño con cola, pero Goku al ver de quién se trataba se alegró mucho, ya que hace tiempo no veía a su abuelo, lanzándose encima del anciano, a lo que este se sorprende por la reacción del niño decidiendo llevarlo consigo. Aquí hago un inciso, ya que en esta teoría al Goku y Vegeta tener otros cuerpos, Goku se llamará Gogeta, y Vegeta se llamará Vegeto. Ya dejando esto claro continuamos. El tiempo había pasado, en la cual Goku obedecía a su abuelo, y no era agresivo ya que conservaba sus recuerdos, por lo que después de unos largos años el abuelo Gohan había muerto por causas naturales, a lo que Goku decide aventurarse por la ciudad, en busca de ciertas personas, encontrándose con Bulma, la cual estaba buscando las esferas, a lo que Gogeta decide disimular que no la conocía, para no alterar el curso de la historia, dándose las mismas aventuras de la historia original, pero en esta ocasión Gogeta derrotaba a los enemigos con suma facilidad, ya que aunque fuera un niño, Zenosama también hizo que sus poderes se conservaran, pero al renacer, parte de ellos quedaron ocultos, pero solo con entrenar un poco los podían desbloquear, y en esas aventuras conoció a Krillin y al maestro Roshi, entrenando un tiempo con ellos, para desbloquear más sus poderes, haciendo que Krillin se fortaleciera mucho más, y ya en el torneo de artes marciales lo ganaría Goku con suprema facilidad, pero en esta ocasión Krillin no moriría por uno de los hijos de Picoro Daimaku, ya que Gogeta al entrenar con Krillin, hizo que este tuviera mucho más poder, pero dejando esto de lado, Gogeta junto con Krillin van a donde se encontraba Picoro Daimaku, a lo que Gogeta deja que Krillin peleara, dándose un combate algo igualado, pero finalmente Krillin logra derrotar a Picoro Daimaku, gracias al Kien-san, el cual se lo enseñó Gogeta cuando entrenaban, y al acabar con la amenaza, Gogeta
Gogeta decide entrenar con sus anteriores maestros, fortaleciéndose aún más, aunque no mucho, ya que su poder era mucho comparado con ellos, solo que Gogeta lo comprimía para no llamar la atención de Daishinkan, ya que recordó que él asesinó a todos, por lo que juró venganza, y después de unos años Gogeta decide entrenar con Kamisama, el cual al ver lo fuerte que era Gogeta, decide invitarlo a que entrenara en la habitación, aceptando el Saiyajin, por lo que entra a la habitación y sabiendo que ahí nadie podía sentir decide elevar todo su poder, para saber en qué estado se encontraba, y después de unos minutos de elevar su poder, logra acceder al Super Saiyajin 1, decepcionándose un poco, ya que había perdido gran parte de sus poderes, pero sin importarle decide entrenar durante un año para ver qué resultados conseguía, y pasado ese año Gogeta logra desbloquear la fase 2 y 3, pero la última no la dominaba al 100%, y con esto logrado, decide salir de la habitación, sin antes bajar su ki, para que nadie sospechara, y al salir, Kamisama se sorprende del poder que consiguió Gogeta en un año allá adentro, pero sin importarle mucho lo invita a comer, a lo que Gogeta con ansias va rápidamente, acabándose la comida en unos cuantos minutos, sorprendiendo a Kamisama, a lo que Goku al acabar le agradece mucho por la comida al dios de la tierra y decide irse a la casa de su abuelo, para seguir entrenando, pero en esos años a Gogeta se le ocurrió una idea, por lo que y con este en mano, va en busca de las esferas, y en unas cuantas horas reúne todas, y espera a la noche e invoca al dragón, el cual al ver a Gogeta se atemoriza mucho, ya que él podía ver el interior de Gogeta, viendo que poseía 3 almas, y una de ellas, según sus conocimientos era una deidad suprema, pero tomando la cordura, le pide a Gogeta que le pidiera su deseo, a lo que Gogeta le dice: mi deseo es que cubras al planeta Tierra con un conjugo o barrera, la cual haga que nadie que se encuentra en otro planeta pueda detectar ningún tipo de ki, a lo que el dragón entiende lo que quería pedir Gogeta, y cierra sus ojos, y después de unos minutos dice: tu deseo está cumplido, por lo que me retiro, esparciéndose las esferas, a lo que Goku se alegra un poco, ya que así podía entrenar sus estados divinos, sin necesidad de estar en la habitación del tiempo, por lo que se va a su casa y decide entrenar mentalmente. Mientras esto pasaba, Daishinkan se encontraba en el palacio de Zenosama, muy enojado ya que habían dañado sus planes, y más porque Zenosama antes de morir selló gran parte de sus poderes, y que ni con las super esferas pueda recuperarlos, por lo que muy enojado espera a recuperarlos todos, mientras pensaba cómo apoderarse de los 12 universos, sin que nadie tenga oportunidad de detenerlo, a lo que empieza a reír macabramente. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Gogeta y Vegeto se reencontrarán para unir fuerzas y derrotar a Daishinkan? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando la historia, Gogeta se encontraba meditando, y después de varios años de pura meditación, Goku de repente abre sus ojos, los cuales eran de color azul, viéndose a Gogeta en su fase Blue, y Goku al ver esto dice: costó algo, pero por fin pude alcanzar la fase Dios y Blue totalmente dominadas, así que esperaré que seguiré entrenando para poder alcanzar de nuevo el Ultra Instinto, y esta vez sí dominarlo, a lo que Gogeta se disponía a meditar, pero este recuerda el próximo torneo de artes marciales, por lo que decide ir, y después de unas horas, este llega, saludando a todos, a lo que Bulma se enamora mucho de Gogeta, pero este ya tenía claro su futuro, y no quería alterar nada, por lo que el torneo transcurre con normalidad, hasta que Gogeta se enfrenta a Picoro, el cual se esforzó para derrotar al asesino de su padre, pero Goku muy relajado esquivaba los ataques del Namekiano, y de unos cuantos golpes lo deja totalmente derrotado, siendo Gogeta el ganador, invitando a sus amigos a comer, pasando unos cuantos años de completa paz en la que Gogeta se casó con Milk, teniendo a Gohan como primer hijo, el cual nacido con un potencial increíble, y también con algo del ki divino, sorprendiendo un poco a Gogeta, ya que no se esperaba que su hijo naciera con ese potencial, por lo que lo ve como un futuro aliado en contra de Daishinkan, decidiéndolo entrenarlo de vez en cuando, y después de un tiempo, Gogeta decide llevar a su hijo a la isla del maestro Roshi, ya que ahí se iba a encontrar con su hermano, y transcurriendo lo de la historia original, Raditz llega a la isla del maestro Roshi, a lo que Goku se hace el que no sabía nada y después de una buena plática, Gogeta intenta convencer a su hermano para que se uniera con él para derrotar a Freezer, pero Raditz se niega rotundamente, intentando llevarse a Gohan, pero Gogeta lo frena de un solo golpe, el cual fue suficiente para dejarlo al borde de la muerte, pero antes de que vendrán en un año, muriendo después de eso, a lo que Gogeta en sus pensamientos: qué lástima, quería ver hasta dónde podía llegar mi hermano, pero ni modo, a esperar que llegue Vegeta y Nappa, y después de esto,
Todos los guerreros Z se dedicaron a entrenar, para no depender tanto de Gogeta, y en ese año Goku entrenó con Piccolo y Gohan, haciendo que estos eleven su poder mucho más que en la historia original, y después de un largo año, Gogeta espera el momento, y siente dos ki, reconociendo al de Vegeta, pero Goku presentía algo raro, pero decide ir junto a su hijo y a Piccolo, y después de unos minutos, llegan al terreno de pelea, viendo cómo salía Nappa, y en la segunda nave, Gogeta se sorprende al ver que no era la misma apariencia de Vegeta, a lo que sin pensar Nappa se lanzó en contra de Gogeta, el cual es totalmente derrotado por Gogeta, el cual decide dejarlo vivo, pero Piccolo decide eliminarlo, ya que lo consideraba como una amenaza, a lo que Gogeta pregunta quién era, a lo que este soy Vegeto, príncipe de los Saiyajins, a lo que Gogeta en sus pensamientos dice. Ese nombre me recuerda a la fusión con los arcillos Potara, y también ahora que recuerdo Zenosama me dijo que Vegeta también iba a renacer en otro cuerpo, y supongo que debe ser ese, a lo que Gogeta saliendo de sus pensamientos se comunica telepáticamente y le dice a Vegeto. Vegeto, ¿me escuchas? Si no estoy mal eres Vegeta, solo que Zenosama hizo que renaciéramos en diferentes cuerpos, con la misión de que matáramos a Daishinkan, a lo que Vegeto dice. Con razón tu ki se me hacía conocido insecto. Y ambos Saiyajin salen de sus pensamientos, y Gogeta dice. Vegeto, no quisieras unirte a nosotros para derrotar al tirano de Freezer, ya que mi hermano me dijo algo sobre Freezer, así que dices. A lo que Vegeto disimulando dice. Desde que no se metan en mis planes, a lo que Vegeto se une a nuestros guerreros Z, y deciden irse a la corporación Cápsula Ara a celebrar la derrota en contra de los Saiyajins, a lo que todos estaban un poco desconfiados de la presencia de Vegeto, a excepción de Gogeta el cual estaba tranquilo ya que sabía de quién se trataba, y durante esa fiesta, Bulma se topó con Vegeto, enamorándose enseguida, empezando a coquetear con Vegeto, el cual se hacía el difícil, pero en sus pensamientos sabía que debía protegerla. Después de este reencuentro entre rivales eternos, habían pasado unos cuantos días, en los cuales Vegeto y Gogeta se reunieron en secreto para dialogar un rato, y después de encontrarse Gogeta dice. Debemos entrenar arduamente para poder derrotar a Daishinkan, y para eso decidí pedir un deseo el cual hace que el planeta esté cubierto de un hechizo el cual hace que nadie de afuera pueda sentir ningún tipo de ki, sorprendiendo a Vegeto ya que Gogeta no era muy inteligente que digamos, pero mientras hablaban de otras cosas, Gogeta recuerda a Freezer, por lo que le dice a Vegeto que fuéramos a exterminar a Freezer, para que no se hiciera inmortal, aceptando el príncipe Saiyajin, a lo que estos se teletransportan al planeta Namek, ya que Freezer ya se encontraba en ese planeta, a lo que el emperador del mal se sorprende al ver a su mejor guerrero Saiyajin junto a otro, preguntándole a Vegeto, el cual serio le dice. Vinimos para exterminarte Freezer, a lo que este se burla, y dice. Por insolentes los voy a matar a los dos, y se lanza al ataque, pero Vegeto de un simple golpe hace que el emperador se retuerza del dolor, obligándolo a pasar a su última fase, y este sin limitarse se lanza al ataque, pero entre Gogeta y Vegeto estaban humillándolo, sin necesidad de aumentar su poder ni transformándose, y después de unos minutos, ya ambos Saiyans estaban aburridos decidiendo exterminar al emperador con una bola de ki, y después de esto, van por el planeta eliminado a todo su ejército, logrando el cometido, a lo que todos los Namekusein le agradecen a los Saiyans, y por la hazaña estos le ofrecen a Vegeto y Gogeta las esferas del dragón, a lo que estos en un principio se iban a negar ya que no tenían nada pensado, pero a Vegeto se le ocurre algo, diciéndole a los Namek, que le pidieran al dragón, que nos transmitiera todos los métodos efectivos de entrenamiento que conociera, a lo que los Namek se lo piden al dragón y este con facilidad cumple el deseo, a lo que a ambos Saiyans les duele un poco la cabeza, pero después de unos minutos, ambos reciben toda la información agradeciéndoles a los Nameks, y con todo hecho se retiran al planeta Tierra. Y si se preguntan cómo regresaron, es porque Goku en esta historia mejoró mucho más su teletransportación, al punto de que solo con pensar el lugar a donde tenía que ir, se teletransportaba automáticamente. Y ya en la Tierra, Gogeta y Vegeto quedaron en entrenar arduamente, para poder derrotar a Daishinkan y salvar a los universos. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Gogeta y Vegeto después de su encuentro, serán capaces de derrotar al actual ser más poderoso de los 12 universos? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia.
Gogeta y Vegeto se encontraban entrenando muy arduamente, logrando desbloquear todos sus antiguos poderes, por lo que viendo que sus poderes amenazaban con destruir el planeta, y sin ninguna otra alternativa, deciden entrenar por 10 años en la habitación del tiempo, porque tenían muy claro que Daishinkan era muy superior incluso a los ángeles, y con todo listo, deciden entrar a la habitación empezando un gran entrenamiento en el cual ambos Saiyans daban todo de sí con el objetivo de salvar a los universos, y con esas ganas y toda la sabiduría que les concedió el dragón sobre nuevos métodos de entrenamientos, estos empezaron a aplicarlos, mejorando enormemente muchas de sus cualidades, y haciendo que sus cuerpos fueran mucho más resistentes, y entre todo eso que aprendieron, lograron dominar la energía de la creación y de la destrucción y lo más importante, fue que consiguieron nuevas transformaciones, las cuales fueron el Super Saiyajin Blue fase 2 y 3, como también lograron un estado con el ki de la creación y de la destrucción, y por último Gogeta fue el único que logró dominar el Ultra Instinto, ya que Vegeto pensaba mucho en sus ataques, logrando solo acceder y dominar la imperfecta. Ya satisfechos por sus resultados, deciden salir de la habitación para continuar con sus vidas, pero mientras pasaba esto, en el planeta del nuevo rey del todo Daishinkan, después de meditar por mucho tiempo, se le ocurrió una estrategia para dominar los 12 universos, y acabar con las personas que se interpusieran, ya que presentía que Goku y Vegeta no estaban muertos, por lo que empezó a investigar una técnica para poder controlar a sus hijos, viendo que en el universo 7 había un mago llamado Babidi, por lo que sin que ninguno de sus hijos se diera cuenta trajo a ese mago al planeta, a lo que Babidi muy sorprendido le pregunta al sujeto del por qué lo habría traído, a lo que Daishinkan se presenta y le dice: mi nombre es Daishinkan-sama, el nuevo rey del todo, y te traje aquí mortal, porque veo que posees una técnica muy interesante que me podría servir en un futuro, la cual es de controlar mentes, a lo que Babidi incrédulo dice: ¿y si yo te enseñara eso, qué me darías a cambio? A lo que Daishinkan recuerda que Babidi quería despertar a una especie de huevo rosa, a lo que Daishinkan con esto claro le dice: te puedo ayudar para que revivas lo que sea que haya adentro de ese huevo rosa, a lo que Babidi viendo la oportunidad, acepta el trato, empezando el aprendizaje, pero Babidi tenía pensado controlar a Daishinkan, y sin que Daishinkan se diera cuenta, Babidi lo efectúa, pero no surge ningún efecto en el sacerdote, sorprendiendo de sobremanera a Babidi, ya que él vio que Daishinkan tenía maldad en su corazón, pero sin darle importancia sigue con el plan pactado, y después de unas semanas, Daishinkan ya tenía la habilidad bastante controlada, incluso la técnica que aprendió Daishinkan, era mucho mejor que la de Babidi, ya que ésta podía controlar a casi cualquier ser, por lo que Daishinkan al tener esta técnica decide cumplir su parte del plan, dándole la mitad de su poder en una urna al mago Babidi, el cual le agradece por la vasta energía que le proporcionó, a lo que Daishinkan decide devolver al mago a su universo, sin antes amenazarlo de que no podía revelar su identidad, aceptando el mago, y siendo devuelto a su universo. Mientras tanto en el planeta Tierra, Gogeta se enfocó en entrenar a su hijo Gohan, y Vegeto en esta historia tuvo a Trunks antes de lo previsto, por lo que decidió también entrenarlo para que sirviera en una próxima pelea, y a estos poseer más potencial y tener indicios del ki divino. Estos a sus 10 años ya poseían el Super Saiyajin Dios, pero no lo controlaban del todo, como también controlaban a la perfección la fase 1 y 2 del Super Saiyajin, sorprendiendo a Gogeta y Vegeto, porque a ellos les había costado mucho conseguir solo la fase, pero dejando esto de lado, en las noticias se veía como las ciudades estaban y algunas estaban llenas de ropa tirada en el piso, sorprendiendo a los guerreros Z, los cuales no se imaginaban a lo que se iban a enfrentar, y después de que terminaran las noticias, los guerreros se reúnen, y crean un plan para poder acabar con esa amenaza, a lo que llegan Gogeta y Vegeto, a lo que Vegeto propone que busquemos por las ciudades afectadas, para saber a qué era lo que se enfrentaban, a lo que todos lo piensan por un momento y deciden aceptar, por lo que todos listos, emprenden vuelo en dirección de esas ciudades, y mientras esto pasaba, en una de las ciudades se encontraba un insecto verde, el cual estaba absorbiendo a cuanta gente se le atravesara, aterrorizando a esa ciudad, y en esas se encuentra con dos androides, reconociendo a uno de ellos como el Dr. Makihiro, el cual se impacta al ver a su creación secreta, el cual se acerca a Cell y le dice: ¿cómo es posible que ya estés creado, si no hace mucho salí de mi laboratorio y apenas eras un embrión? A lo que Cell le cuenta su historia,
y de que venía del pasado con la misión de conseguir su forma perfecta, pero este Cell era algo diferente, ya que era mucho más malvado del conocido en la historia original, por lo que ingeniosamente se alía con los otros dos androides, con el fin de que lo llevara al escondite, y después de destruir una ciudad, el doctor decide ya despertar a número 17 y 18, por lo que junto a número 19 y Cell, se dirigen al escondite, entrando en este, a lo que Cell se sorprende de lo fácil que fue llegar hasta aquí, y aprovecha un momento en el cual ambos androides se distraer, y de un golpe cargado de gran parte de su ki, noquea al androide 19, y rápidamente con su cola absorbe al Dr. Makihiro, el cual no tuvo tiempo de hacer nada, haciendo que Cell no cambiara su apariencia, pero si obtuviera más conocimiento y un pequeño plus de poder, al igual lo hace con número 19, consiguiendo estar a la original, y con esto hecho, este se empieza a reír por lo fácil que fue, y sin pensar, ve a los tres androides dormidos, y despierta a uno por uno, y estos al abrir sus ojos, se daban cuenta que estaban siendo absorbidos sin poder defenderse, y al absorber a los tres androides, este empieza a elevar mucho su poder, pero nadie era capaz de percibirlo, y después de esto, Cell se sorprende del gran poder que poseía, pero recuerda que el Cell de esta línea de tiempo estaba en crecimiento, por lo que al encontrar al embrión, Cell con su vasto conocimiento, mueve algunas cosas, haciendo que este Cell completara su crecimiento en unos cuantos minutos, y al Cell del presente al aparecer, el Cell del futuro sin sentimientos lo absorbe, consiguiente duplicar su poder actual, y con esto hecho, Cell empieza a buscar a los guerreros Z, ya que tenía como misión asesinar a Goku, pero este no sabía que en esa línea de tiempo, no existía Goku, pero sí Gogeta el cual era Goku, pero en de una gran búsqueda, se encontró con un mago el cual se trataba de Babidi, el cual en esta historia decidió aterrizar en el planeta Tierra, con el fin de despertar a Majin Buu, y justo cuando lo iba a hacer, Cell aparece enfrente del mago. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Cell se aliará con Babidi, o este será otra víctima más del androide perfecto? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Cell aparece enfrente del mago Babidi y le dice: hola, ¿qué es lo que presentes hacer con ese huevo rosa que tienes ahí? A lo que el mago le dice: tengo pensado revivir a mi mejor creación llamada Majin Buu, a lo que Cell en sus pensamientos dice: interesante, alguien más al que puedo absorber, y Cell saliendo de sus pensamientos le dice: está bien, esperaré, ¿y qué tienes pensado hacer después de revivirlo? A lo que el mago le responde: conquistar el universo, a lo que Cell en sus pensamientos: ja, si es que yo te lo permito. Y después de unos minutos el huevo de Majin Buu se estaba abriendo, a lo que Cell estaba sorprendido de la presión que estaba desprendiendo el ser que estaba saliendo, y después de unos momentos, se ve a un ser parecido a Super Buu, ya que adquirió muchísimo más poder que en la historia original, pero antes de que Cell pudiera hacer algo, este empieza a gritar descontroladamente, a lo que Babidi con una sonrisa dice: jeje, detecté que tenías mucha maldad en tu interior, vamos a ver si logras resistir. A lo que Cell luchaba mentalmente para no ser controlado, pero después de mucho tiempo, no pudo más siendo controlado por Babidi, apareciéndole una M en su cabeza, a lo que Babidi estaba muy contento ya que tenía a dos seres muy poderosos, y mientras esto pasaba, Gogeta y Vegeto estaban buscando por una ciudad, hasta que detectaron una presencia muy parecida a la de Daishinkan, a lo que estos se aterraron, ya que se suponía que nadie podía sentir sus presencias, decidiendo ir para revisar que no fuera en quien pensaban, y al llegar a la escena, se ve como un sujeto rosa y un sujeto verde, al cual estos reconocieron como Cell y Majin Buu, se encontraban luchando, ya que mientras ellos llegaban, Super Buu se rebeló en contra de Babidi y lo asesinó de un golpe, a lo que Cell sale de su control mental, y decide luchar en contra de Majin Buu con el objetivo de absorberlo, empezando una pelea, la cual estaba dominando completamente Majin Buu, pero Cell no se quería rendir, y de varias maneras intentó absorber a Super Buu, y Super Buu al darse cuenta de esto, también intenta hacer lo mismo, pero ninguno de los dos lograba su objetivo, hasta que Gogeta y Vegeto llegan al terreno de pelea, ya que Cell se distrajo por unos segundos, los cuales Super Buu aprovechó para lanzarle una goma rosa, logrando absorber al androide perfecto, a lo que Super Buu sufre una severa transformación, dejándose ver a un Super Buu de color verde, a lo que Vegeto y Gogeta se sorprenden, ya que en su línea de tiempo no había ocurrido algo así, a lo que Super Buu mira a los dos Saiyajins y se lanza ferozmente, a lo que estos con mucha dificultad esquivaban,
acaban sus ataques, por lo que se ven obligados a pasar a su Super Saiyajin 2, a lo Super Buu decide pasar a su 50% de poder, dejando muy impactados a ambos Saiyajins, ya que su poder era terrorífico, por lo que Blue, dándose un combate demasiado igualado, en el cual Super Buu intentó absorber a Gogeta, pero este activó su barrera de ki, protegiéndose y logrando desintegrar la masa rosa, por lo que Vegeto también decide activar su barrera de ki, a lo que Super Buu prueba lanzándoles rayos de su antena, pero estos al tocar la barrera de ki de los Saiyajins no surgía ningún efecto, a lo que Super Buu decide aumentar mucho más su poder llegando a 70%, dejando algo asustados a ambos Saiyans, ya que con ese poder podría derrotar a Bills con facilidad, pero sin miedo se lanzan al ataque, dándose un combate muy igualado, el cual no se veía un claro ganador, pero Super Buu solo estaba jugando con ellos, y con unos cuantos golpes, logra dejarlos en muy mal estado, y antes de exterminarlos, ambos Saiyans cierran sus ojos, y después de unos segundos, se ve como sus pupilas eran de color plateado, viéndose a Gogeta y Vegeto en el Ultra Instinto completo, haciendo que todo el planeta empezara a temblar y haciendo que Super Buu se sorprendiera un poco, pero sin pensar aumenta su poder a un 90% empezando la pelea, la cual los Saiyans dominaban, ya que esquivaban todos los golpes de Super Buu, pero al igual Gogeta y Vegeto no lograban acertar ningún golpe a Super Buu, y después de una gran pelea, Vegeto se estaba debilitando ya que no controlaba el Ultra Instinto perfecto, por lo que Super Buu aprovecha esto y se concentra en atacarlo, siendo derrotado poco a poco, dejándolo muy mal herido, a lo que Gogeta decide enfrentarse uno contra uno, pero Super Buu era superior, dándole una paliza, y mientras esto pasaba, el Supremo Kaioshin aparece acercándose a donde estaba Vegeto, el cual les pregunta a él por qué estaba aquí, a lo que el Supremo le dice: estoy aquí para darles estos aretes Potara, para que usted y el señor Gogeta se fusionen, a lo que Vegeto se niega rotundamente, pero después de gran insistencia del Supremo este decide aceptar, ya que veía como Gogeta estaba siendo poco a poco derrotado, a lo que aprovecha que Majin Buu logra acertarle un golpe certero a Gogeta, mandándolo a volar, a lo que Vegeto va a una gran velocidad y le da un arcillo a Gogeta, el cual se sorprende pero entiende decidiendo colocarse el otro arcillo, empezando a unirse los dos cuerpos, dejando un gran destello que encegueció a los presentes, pero después de unos segundos todos recuperan la visión, viéndose a un nuevo guerrero, el cual se denominó a sí mismo como Gogeto, el cual sabía que no iba a durar mucho tiempo fusionado, por lo que pasa a su Super Saiyajin Blue, lanzándose al ataque, dándole una paliza a Super Buu, el cual es obligado a pasar a su máximo poder, emparejando un poco las cosas, logrando Super Buu ser un poco más superior a la fusión, a lo que Gogeto decide usar el Kaioken en la fase Blue, emparejando las cosas, pero la fusión al usar el Kaioken se estaban desgastando mucho más por lo que cierra por un momento los ojos, pasando al Ultra Instinto completo, lanzándose en contra del chicle rosa, chocando golpes, haciendo que el planeta estuviera al punto de destruirse, pero después de una lucha muy igualada, Super Buu decide jugársela toda en un super ataque con la intención de destruir todo el planeta, a lo que Gogeto aumenta todo su poder pasando al Ultra Instinto completo, y carga un Big Bang Kamehameha divino, haciendo que estos dos grandes ataques chocaran entre sí, haciendo que el planeta se empezara a desintegrar poco a poco, y al ver esto Gogeto da todo de sí para poder derrotar a Super Buu, pero este sorpresivamente saca mucho más poder, empezando a empujar el ataque, estando a punto de chocar con la fusión, a lo que estos veían perdido el choque de ataques, pero derrapando la fusión es rodeada de un aura blanca, y su poder aumentar desmesuradamente, por lo que Gogeto aprovechando esto empuja más el ataque con todas sus fuerzas, logrando que este ataque choque con el cuerpo de Super Buu, empujándolo fuera del planeta, y siendo consumido por este, a lo que después de unos momentos la fusión desaparece, dejando a ambos Saiyajins como ganadores, a lo que el Supremo Kaioshin le agradece a ambos y se retira del planeta, a lo que Gogeta siente como el planeta se estaba desvaneciendo, por lo que rápidamente va con Vegeto y reúnen todas las esferas, llamando al Shenlong, pidiéndole que reconstruyera el planeta, a lo que este cumple el deseo y se retira, salvando a todos los habitantes, a lo que después de que desapareciera el dragón, todos los guerreros Z aparecen detrás de ambos Saiyajins, muy impactados del poder que desataron en contra de Super Buu, pidiendo una explicación, a lo que tanto como Vegeto como Gogeta no sabían qué responder. ¿Qué es lo que pasará en el siguiente capítulo? ¿Será que Gogeta y Vegeto les contaran la verdad, o se lo ocultaran, para no preocuparlos? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Todos los guerreros Z estaban esperando una respuesta de Gogeta y Vegeto, por lo que Gogeta decide contarles la verdad y dice:
Ya es inevitable ocultarlo, Vegeto, hemos renacido, porque en nuestra línea de tiempo, fuimos traicionados y asesinados por una deidad suprema, pero yo era amigo del rey del todo, por lo que él me dio una segunda oportunidad, e hizo que renaciéramos en otros cuerpos, para que nadie nos reconociera, y estamos entrenando arduamente para lograr asesinar al nuevo rey del todo y salvar a todo el multiverso. A lo que todos se sorprenden de sobremanera, ya que no se esperaban que estos habían renacido. Por lo que Vegeto les dice, ya que les contamos estos, quiero que actúen normal y que no le cuenten a nadie más de lo que les dijimos, a lo que todos los guerreros Z aceptan, y siguen con sus vidas, pero mientras esto pasaba, en alguna parte del universo 7, se encontraba una pequeña masa de color rosa, la cual poco a poco se estaba reconstruyendo, hasta verse a Super Buu demasiado herido, el cual quería ir de nuevo en contra de Gogeta y Vegeto, pero un ser supremo aparece al frente de él y le dice: no te recomiendo que vayas, estás demasiado herido, por lo que te propongo que vengas conmigo, y yo te entrenaré para que te vuelvas mucho más fuerte y los mates, a lo que Super Buu analizando las cosas acepta, a lo que el ser conocido como Daishinkan se lleva a Super Buu al antiguo palacio de Zenosama, por lo que estando allí, Daishinkan regenera las heridas de Super Buu, y decide probar su nueva técnica de control, tomando desprevenido a Super Buu, logrando controlarlo fácilmente, a lo que Super Buu se pone de rodillas y le dice: estoy a sus órdenes, gran Daishinkan-sama, a lo que el nuevo rey del todo en su mente dice: veo que esta técnica me será muy útil para lo que quiero hacer. Y al salir de sus pensamientos le dice a su nuevo siervo: te entrenaré para que seas mucho más fuerte, quiero ver hasta dónde puedes llegar, pero antes de esto Daishinkan se da cuenta que Super Buu tenía la habilidad de absorber, hace una técnica, la cual hace que Cell salga del cuerpo de Super Buu, y al igual que con Super Buu, Daishinkan controla a Cell, a lo que Daishinkan pone manos a la obra y empieza a entrenar en una habitación a Super Buu y Cell. Dirigiéndonos al planeta Tierra, todo estaba pasando con normalidad, hasta que uno de esos días, en el cielo se ve cómo va cayendo una máquina del tiempo, la cual estaba a punto de destruirse, pero los que se encontraban adentro lograron abrir la compuerta y salir de la nave, la cual explotó segundos después, y se ve como dos sujetos caen fuertemente en el patio de la corporación Cápsula, a lo que Bulma y Vegeta salen a ver de quién se trataba, viendo que se trataba de Trunks grande y una persona con atuendos negros, a lo que Vegeto los reconoció como Trunks del futuro y Black Goku, a lo que Vegeto iba a matar a Black, pero decidió ver de qué se trataba esto, porque se le hacía raro que Black Goku hubiera llegado en la misma máquina, por lo que después de unos minutos llega Gogeta, el cual reconoce igualmente a Trunks del futuro y Black Goku, acercándose a Vegeta y preguntándole por Black, a lo que Vegeto le dice: no sé, insecto, simplemente vi como Trunks y Black estaban en el piso y a su lado partes de la máquina del tiempo, por lo que ambos Saiyans deciden esperar que despertaran, y después de unos minutos Trunks es el primero en despertar y al ver a Vegeto y Gogeta les pregunta quiénes eran, a lo que Gogeta le dice: es una larga historia, pero te diré que tú nos conoces como Goku y Vegeta, a lo que Trunks entiende y no pregunta más, pero Vegeto le pregunta a Trunks: porque esa persona que se parece a Kakaroto, estaba contigo, a lo que Trunks se acomoda y empieza a contarles. Bueno, yo estaba en mi línea de tiempo con normalidad, hasta que apareció Black, el cual empezó a destruir toda la ciudad, por lo que decidí enfrentarme a él, y estuve a punto de matarlo, pero llegó un sujeto que se hacía llamar Zamasu, el cual se alió con Black, por lo que me vi obligado a usar Mu Super Saiyajin Dios Rojo, teniendo un combate igualado, pero después de una gran lucha, Zamasu empezó a comportarse raro, y atacó por la espalda a Black, dejándolo muy malherido, a lo que Zamasu empezó a desprender un aura maligna, atacándome ferozmente, y ni con mi fase Dios pude hacerle frente, dejándome muy malherido, a lo que este estaba por asesinarme, pero Black se paró y me defendió un poco, pero Zamasu lo vuelve a derrotar, y estaba por asesinarlo, pero rápidamente saqué una cápsula, la cual contenía la máquina del tiempo, y rápidamente aumenté mi poder al máximo y rápidamente tomé a Black y nos subimos a la máquina, la cual ya estaba programada y empezó a elevarse, pero antes de desaparecer, Zamasu nos lanzó una bola de ki, la cual logró impactar gravemente la nave, pero tuvimos mucha suerte de lograr llegar a nuestro destino. Historia, se ve como Black se estaba levantando, acercándose a donde estaba Gogeta y Vegeto y les dice: quiero complementar algo de la historia de Trunks, y es que Zamasu me comentó algo sobre que Daishinkan tenía algo planeado para conquistar los 12 universos, y por lo que percibí en Zamasu, este fue controlado, ya que vi un pequeño destello rojo en sus ojos.
a lo que Vegeto y Gogeta se sorprende por lo dicho, y llegan a la conclusión de que Daishinkan tiene pensado controlar a los dioses de la destrucción, pero aún no entienden por qué lo hace, si tiene el poder suficiente para destruirlos si es que se oponen, por lo que Gogeta le propone a todos que se vayan a entrenar en la habitación del tiempo, ya que presiente que Daishinkan va a mover sus fichas muy pronto, a lo que todos los Saiyajins van a buscar las esferas del dragón para pedir unos cuantos deseos, los cuales eran que tuvieran la juventud eterna, la habitación del tiempo tuviera una gravedad miles de veces más pesada, y que la comida y bebida nunca se acabara, y con todos los deseos pedidos, los 4 Saiyajins se van a la habitación del tiempo, y al ingresar todos se empiezan a preparar para el entrenamiento, y mientras esto pasaba Daishinkan sale de la habitación y deja que Super Buu y Cell sigan entrenando, y ya fuera de esta Daishinkan empieza a utilizar su nueva técnica, y empieza a controlar a cada dios de la destrucción y a su respectivo ángel, logrando controlar a cada uno de los dioses de la destrucción y también a cada ángel protector, a lo que Daishinkan termina muy cansado ya que esa técnica desgastaba algo de ki, y con esto hecho, Daishinkan se empieza a reír, ya que su plan estaba saliendo como lo esperaba, pero presentía que algo iba a interrumpir sus planes, es por eso que decidió entrenar a Super Buu y Cell, para tener un plan B por si aparece alguien, y después de hacer esto ingresa de nuevo a la habitación para seguir entrenando a sus ciervos. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Daishinkan logrará concretar su plan para ser el nuevo rey del todo, o los Saiyajin serán capaces de detenerlo? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Black Goku, Trunks, Gogeta y Vegeto se encontraban calentando para empezar el arduo entrenamiento, el cual decidieron entrenar por unos largos 100 años, ya que sabían que Daishinkan no era cualquier persona, y que pelear con 12 dioses y 12 ángeles tampoco sería tarea seria, y con todo listo, los 4 Saiyajins pisan el lugar de entrenamiento, e inmediatamente caen fuertemente al piso, a lo que todos estaban muy sorprendidos ya que no se esperaban que la mejora que le hizo el dragón fuera tanta, por lo que de diferentes maneras intentaban levantarse, incluso pasando a sus máximas transformaciones, no lograban levantarse, pero esto no era lo peor, ya que todos empezaron a sentir como sus huesos estaban quebrándose poco a poco, a lo que Gogeta muy enojado empieza a elevar mucho su poder, llegando al Ultra Instinto completo, el cual tenía un plus de poder por la ira, logrando levantarse a duras penas, impactando a todos por lo que muy enojados intentan aumentar su poder al máximo pero nadie más lograba levantarse, a lo que Gogeta muy agitado les dice. Intenten relajar sus cuerpos, y dejen que este actúe por su cuenta, así lograrán acceder poco a poco al Ultra Instinto, a lo que todos entendiendo empiezan a relajarse, pero este se les hacía demasiado difícil por toda la presión que se ejercía sobre sus cuerpos, pero después de una semana, Vegeto logra pasar a su Ultra Instinto imperfecto, y con gran ira logra acceder a la forma perfecta, lográndose levantar y con lo poca fuerza que tenía logra pasar a la zona donde no había gravedad, y después de otras 2 semanas tanto Black como Trunks, lograron acceder por algunos instantes al Ultra Instinto imperfecto, y con ayuda de Gogeta y Vegeto logran salir de la zona de gravedad, a lo que todos muy sorprendidos del reto al cual se enfrentaban, pero en esas Gogeta empieza a hablar. Bueno chicos, necesitamos entrenar nuestra mente, para lograr el Ultra Instinto perfecto, ya que con eso lograremos mínimo caminar en la habitación y poder así empezar con el verdadero entrenamiento, a lo que todos asienten y empiezan a meditar, y mientras ellos meditaban, Gogeta empezó a entrenar, ya que él ya dominaba mucho el Ultra Instinto perfecto, logrando después de unos días, moverse libremente, logrando también que el Ultra Instinto se mezclara mejor con su cuerpo, haciendo que aún en su estado base tuviera algo de las habilidades del Ultra Instinto, y después de un largo año, todos los Saiyans que estaban meditando, lograron obtener el Ultra Instinto perfecto totalmente dominado, por lo que se unen al entrenamiento de Gogeta, el cual en ese año logró muy buenos resultados, logrando combinar el Ultra Instinto con sus fases de Ki mortal, obteniendo el Ultra Instinto fase 1, con el cual podría estar a la par con un ángel, y los 4 Saiyans entrenando juntos habían pasado unos largos 100 años, en los cuales al ser 4 Saiyans y estos tener el deseo de derrotar a Daishinkan, lograron unos resultados muy impresionantes, que por su parte Trunks logró dominar la fase Dios Rojo y Blue, los cuales los combinó con sus fases normales, logrando el Super Saiyajin Blue fase 1, 2 y 3, y su máximo poder era el Ultra Instinto fase 1, logrando luchar con algunos ángeles sin problemas. Por su parte Black Goku, logró el Super Saiyajin 1, 2 y 3,
como también acceder y dominar el Super Saiyajin Rose fase 1, 2 y 3, y también lograr combinar estas fases con el Ultra Instinto, consiguiendo la fase 1 del Ultra Instinto totalmente dominada y por momentos la fase 2, pero esta le desgastaba mucho ki. Por su parte Vegeto, logró dominar la fase 1 y 2 del Ultra Instinto, y tener un amplio dominio de la fase 3, pero esta aún así le gastaba algo de ki, y ya por último Gogeta, logró dominar la fase 1, 2 y 3 del Ultra Instinto, y también logró evolucionar su Ultra Instinto a niveles supremos, logrando conseguir el Ultra Instinto Supremo, el cual al acceder a esta fase le aparecían unas marcas rojas en su cuerpo, pero esto no fue todo, ya que en el último año Gogeta, de la desesperación de no aumentar más su poder, logró desbloquear algo del poder que le concedió Zenosama en el pasado, haciendo que pasara al Ultra Instinto Supremo, haciendo que le salieran unas alas de color blanco, y su poder era terrorífico, haciendo que la misma habitación del tiempo temblara y que los demás tuvieran que alejarse porque la presión que desprendía Gogeta, a lo que después de unos segundos, Gogeta queda demasiado debilitado, a lo que todos se acercan a él y le preguntan por ese poder, a lo que Gogeta recuerda lo que le dijo Zenosama, pero decide no revelárselos, y sale de su mente y les dice: no sé qué me sucedió, entré en desesperación y conseguí ese gran poder, pero era casi imposible controlarlo. Y después de ese acontecimiento ya se habían cumplido los 100 años, saliendo los 4 Saiyajins, haciendo que el planeta Tierra empieza a temblar sorprendiendo a los guerreros Z, pero estos reconocieron de quiénes se trataba, por lo que estos deciden descansar un poco y estar a la espera de cuando Daishinkan atacara, y mientras esto pasaba, en el palacio del nuevo rey del todo, estaba Daishinkan saliendo en compañía de Super Buu y Cell, los cuales desprendían unos grandes poderes, por lo que Daishinkan sigue con su plan y llama a todos los dioses de la destrucción y a sus hijos, los cuales llegan en unas cuantas horas, a lo que Daishinkan con todos reunidos empieza a hablar. Bueno, ya que todos están reunidos, haré que entrenen todos, ya que necesito que se fortalezcan más para la gran pelea que se avecina, ya que presiento que alguien se interpondrá en mis asuntos, así que todos entren a la habitación para poder entrenar mejor, a lo que todos los dioses se disponen a entrar a la habitación, y mientras esto pasaba, en la Tierra Gogeta se encontraba entrenando a su hijo, ya que veía que tenía un gran potencial, y quería que ayudara en alguna futura pelea, por lo que se lo llevó a la habitación del tiempo por 10 años, los cuales para no alargar Gohan consiguió unos resultados aterradores, ya que logró conseguir el Super Saiyajin rojo y el Super Saiyajin blue, como también conseguir y dominar el Ultra Instinto fase 1 y casi logra dominar la fase 2, superando el poder de Trunks, en tan solo 10 años, y por parte de Gogeta, no entrenó mucho, pero logró conseguir un plus de poder el cual le ayudará cuando no tenga más alternativas, y después de este gran entrenamiento había pasado un largo año en el cual los guerreros Z aceptaron a Black Goku como un amigo más, el cual cambió todos los ideales que tenía anteriormente, y ahora su misión era defender a sus amigos aunque le costara la vida. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Daishinkan ya empezará con su plan de dominar a los 12 universos y hacer con ellos lo que le plazca, o nuestros guerreros Saiyajins impedirán esto y lograrán derrotar a los dioses? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. En el planeta Tierra todo estaba en completa paz, y nos dirigimos a donde se encontraba Gogeta, el cual estaba entrenando con Black Goku para calentar el cuerpo y no perder condición, pero en medio del entrenamiento Gogeta quedó arrodillado, a lo que Black rápidamente se acerca a Gogeta y le pregunta por qué se arrodilló, a lo que Gogeta le contesta: ni yo lo sé, de pronto me dio un dolor en el pecho, y esto me ha dado cuando algo malo va a ocurrir, a lo que Black se sorprende un poco ayudando a Gogeta a recomponerse, por lo que después de unos minutos retoman el entrenamiento. Pero lo que nadie sabía era que Daishinkan siguió sus presentimientos y le consultó a las super esferas del dragón, el cual le reveló que Zenosama había hecho que volvieran a nacer a Goku y Vegeta, pero estos habían cambiado de cuerpos y se conocían como Gogeta y Vegeto, por lo que Daishinkan al enterarse de eso decide enviar a todos los dioses y ángeles, porque conocía el potencial que podían alcanzar esos dos Saiyajins, a lo que todos los dioses obedecen y se dirigen al universo 7, en el cual tardaron unos cuantos minutos ya que el deseo que pidió Gogeta en un pasado hacía imperceptible el planeta, pero después de buscar encontraron el planeta Tierra, en el cual todos los dioses ingresan, a lo que todos los Saiyajins se percatan de esto y rápidamente se van al campo de pelea, viendo asombrados que se trataba de todos los 12 dioses con sus respectivos ángeles, a lo que Bills da un paso al frente y dice:
Les llegó su hora mortales, el gran Daishinkan nos dio la orden de asesinarlos para que no interrumpan en sus planes, a lo que Gogeta, Vegeto, Gohan y Black Goku estaban algo nerviosos ya que, aunque estuvieran al nivel o fueran superiores a los ángeles, estos se encontraban en un 4 vs 24, pero con su orgullo intacto se lanzan en contra de todos los dioses, decidiendo pelear un 7 vs 1, dejándole a Gogeta un grupo de 10 ya que él era el más fuerte en comparación con los demás Saiyajins, por lo que empieza una gran lucha, la cual claramente iban ganando los dioses, por la amplia superioridad numérica, dándoles una paliza a todos los Saiyajins, a excepción de Gogeta, el cual podía aguantar contra el grupo de dioses al que se enfrentaba, pero con el paso del tiempo más dioses se incorporaron a esa batalla, dejando en total desventaja al Saiyajins, el cual sin alternativa pasa a su ultra instinto definitivo, sorprendiendo a todos los dioses, ya que no se esperaban que un simple mortal alcanzara tanto poder y que incluso pudiera dominar la técnica del ultra instinto, pero sin más todos los demás dioses derrotan a los otros Saiyajins, los cuales no pudieron hacer nada, siendo totalmente derrotados y dejados en muy mal estado, a lo que los 24 dioses se lanzan en contra de Gogeta, el cual en un principio lograba defenderse, pero después de una larga pelea, Gogeta se encontraba algo desgastado por usar su máximo poder, y los dioses aprovechan para atacar con más ferocidad, dejando totalmente derrotado a Gogeta, el cual a duras penas podía levantarse, pero este no podía acceder a ninguna de sus transformaciones, por lo que solo le quedó ver como todos los dioses destructores estaban cargando una Kai gigante, el cual terminado todos los dioses lo lanzaron a donde se encontraba Gogeta y los demás, por lo que Gogeta solo le quedó admitir su derrota, pero se lamenta ya que no le pudo cumplir a Zenosama, impactando la superbola de energía a Kai, empezando a desintegrarse todo el planeta, dejándose ver solo a los dioses, los cuales se van a sus respectivos universos sin antes avisarle a Daishinkan que los Saiyajins habían sido asesinados, a lo que Daishinkan se empieza a reír macabramente ya que había podido deshacerse de una gran amenaza, continuando sus planes, pero lo que nadie sabía era que antes de la explosión, Gogeta logró hacer la teletransportación junto con Gohan, Vegeto y Black Goku, los cuales por las justas se salvaron y llegaron al planeta Namek, siendo auxiliados por los Namekuseins, los cuales con ayuda de sus poderes, son recuperados por completo, los cuales al despertar se preguntan dónde estaban, pero al ver a los Nameks, entienden que se encontraban en el planeta Namek, pero Vegeto se pregunta cómo habían llegado aquí, a lo que Gogeta le dice. Los dioses cargaron una superesfera a Kai, la cual era imposible pararla en el estado que me encontraba, por lo que recurrí a mi último as bajo la manga y utiliza la teletransportación y por las justas logramos llegar a este planeta, pero lamentablemente todos los demás que se encontraban en el planeta murieron, y estoy muy preocupado ya que por lo que entiendo, cuando alguien muere por energía a Kai, este no puede ser revivido de ninguna manera, esto último dicho por el Saiyajins dejó muy impactados a los demás, sobre todo a Vegeto y Gohan, los cuales tenían familia, por lo que muy enojados querían tomar venganza en contra de los dioses, pero Gogeta los tranquiliza y les dice. Calma ya que si hace poco no pudimos derrotarlos, ¿cómo creen que ahora sí podamos? A mí también me duele y mucho la pérdida de Milky Goten, como también otras personas que me importaban, pero no es tiempo de lamentarse, ya que debemos mínimo acabar con ellos para hacer venganza, pero para eso necesitamos entrenar mucho más, ya que es claro que nuestro poder es superior a los dioses y ángeles, pero no somos capaces de aguardar una pelea contra varios a la vez. A lo que Vegeto y Gohan reflexionan un poco y se calman, a lo que Gogeta le pide el favor a los Namekuseins que les preste las esferas del dragón, a lo que estos aceptan sin dudar, y después de reunirlas todas invocan a Porunga, el cual pide que le digan sus deseos y que solo puede cumplir 3, a lo que Gogeta pide que los teletransporte a un planeta deshabitado pero que lo cumpla después de pedir los otros 2 deseos, a lo que los Nameks lo traducen y el dragón acepta, a lo que Gogeta como segundo deseo pide que en ese planeta se cree una habitación del tiempo idéntica a la que había en la Tierra, y por último que un día acá afuera sean 10 años allá adentro, a lo que el dragón al cumplir los deseos se retira, a lo que los 4 Saiyajins son envueltos en una estela blanca, empezando a desaparecer, pero antes le agradecen a los Namekuseins por todo y después de unos segundos son teletransportados al planeta Vampa, en el cual empiezan a buscar dónde había quedado la habitación del tiempo, peor en esas se encuentran a un sujeto, el cual al verlos se acerca rápidamente y les pide que lo saquen del planeta, a lo que Gogeta con amabilidad le dice. Primero que todo me gustaría saber cómo te llamas, a lo que el sujeto se calma un poco y les dice.
Mi nombre es Broly y soy un Saiyajin que fue desterrado a este planeta, en el cual ya no hay casi comida, a lo que Gogeta se sorprende ya que no sabía que existían más Saiyajins con vida, por lo que continúa la conversación y le dice. Nosotros estamos acá porque necesitamos entrenar en una habitación que pedimos que apareciera acá, a lo que Broly señala una estructura, la cual todos reconocerían como la habitación del tiempo, a lo que Gogeta lo invita a pasar, a lo que Broly acepta, y estos se dirigen a la habitación del tiempo, pero antes de entrar Gogeta supone que Broly no tiene la juventud eterna, a lo que decide probar algo y se transforma en el Ultra Instinto definitivo, y seguidamente le toca la cabeza a Broly haciendo que obtuviera la juventud eterna, a lo que Gogeta se destransforma y dice. No pensé que funcionaría, pero te acabé de dar la juventud eterna, a lo que Broly no entendía por qué pero le agradece, y ya sin impedimentos los 5 Saiyajins ingresan a la habitación del tiempo. ¿Qué es lo que pasará cuando tiempo entrenaran los Saiyajins? ¿Cuál será el potencial del nuevo integrante del grupo? Esto y más en una próxima teoría. Continuando con la historia. Los Saiyajins ingresaron en la habitación del tiempo, con el fin de entrenar durante 100 años, en los cuales Broly tardó un año entero en lograr poder entrenar ya que la gravedad era muy pesada para él, pero gracias a su poder legendario no tuvo que acceder al Ultra Instinto para poder empezar a entrenar, por lo que con Broly ya incorporado habían pasado unos largos 100 años, en los cuales los 5 Saiyans se fortalecieron aún más, logrando unos resultados impresionantes, en el cual Black Goku, Vegeta y Gohan habían logrado perfeccionar todas las fases del Ultra Instinto, como también con mucho esfuerzo lograron acceder al Super Saiyajin definitivo, pero por su parte Broly, logró dominar el Super Saiyajin legendario, como también dominar la fase Dios y la Blue, como también logró conseguir con mucha dificultad el Ultra Instinto fase 1 y 2, ya que le costaba mucho relajar su mente, pero con su gran potencial con su máximo poder podía estar a la par con los demás, y por último Gogeta, logró implementar el Kaioken al Ultra Instinto, logrando multiplicar su poder en esas fases, pero el único factor negativo era que se desgastaba mucho y solo podía estar con el Kaioken por unos minutos. Después de ese gran lapso de tiempo, los 5 Saiyajins salen de la habitación, pero estos se aterran, ya que sintieron como el caos estaba reinando en todos los universos, ya que Daishinkan mandó a todos los dioses a implantar terror y que conocieran al nuevo rey del todo Daishinkan-sama, por lo que muy enojados van a donde se encontraban los dioses más cercanos, llegando al universo 5, en el cual se encontraban los dioses del universo 1, 2 y 3 con sus respectivos ángeles, los cuales al ver a los Saiyans se sorprenden ya que pensaban que estaban muertos, pero sin pensar los dioses se lanzan en contra de los Saiyans, pero esta vez los Saiyans les estaban proporcionando una gran paliza, dejando a los dioses bastante heridos, pero antes de que los 5 Saiyans lanzaran sus mejores ataques, se vieron 3 destellos, los cuales después de unos segundos, se veían a 3 nuevos guerreros los cuales se trataban de los dioses y ángeles fusionados, sorprendiendo un poco a los Saiyajins, pero estos sin pensar se lanzan al ataque, viéndose un combate bastante igualado, en el cual no se veía un ganador claro, pero los Saiyans se aburren y pasan al Super Saiyajin Blue, con el cual les bastó para humillar completamente a los dioses, los cuales estaban al borde de la muerte, y antes de recibir el gran ataque de los Saiyans, uno de los ángeles se logró comunicar con Daishinkan, avisándole que los Saiyans de alguna manera habían sobrevivido y estaban por asesinarlo, a lo que Daishinkan al recibir esta noticia, se enoja bastante, ya que esos Saiyans le podían complicar sus planes, por lo que comunica con cada ángel que quedaba con vida, diciéndoles que se reunieran en un punto para que en conjunto derroten más fácilmente a los Saiyajins, asintiendo los ángeles y ya comunicada la información todos los dioses se reúnen en el universo 7, y elevan un poco su poder para llamar la atención del grupo de Saiyans, los cuales percibieron el ki de los dioses, viendo que se encontraban reunidos en el universo 7, por lo que todos se preparan y con la teletransportación de Gogeta, aparecen a unos metros de los dioses restantes, los cuales se lanzaron en contra de los dioses, viéndose grandes explosiones por todo el campo de batalla, en el cual los Saiyajins tenían toda la ventaja, ya que tenían mucho más poder, y habían aprendido de la anterior batalla, y después de una hora de ardua pelea, los dioses se encontraban muy mal heridos decidiendo fusionarse, trayendo a la vida a 9 guerreros nuevos, los cuales sin alardear se lanzan en contra de los Saiyans
Saiyans, viéndose un combate 2 versus 1 a excepción de Broly que solo estaba peleando contra una fusión, y después de unos minutos de pelea, las fusiones estaban siendo superiores a los Saiyans, los cuales son obligados a pasar al Ultra Instinto fase 1, emparejando las cosas, pero aún así las fusiones lograban ser superiores ya que contaban con pelear 2 contra 1, por lo que los Saiyans algo cansados pasan a la fase 2, logrando ser ampliamente superiores a las fusiones, las cuales no podían hacer nada en contra de los Saiyans, los cuales aprovechan que todas las fusiones estaban reunidas en un punto, por lo que cada Saiyan lanza su mejor ataque, logrando exterminar a las fusiones, haciendo que los 12 universos queden desequilibrados, ya que al no existir los dioses que controlaban esto, los 12 universos se hunden en el caos peor de lo que estaban, a lo que los Saiyans no pudieron celebrar, ya que apareció Daishinkan junto a Super Buu y Cell, sorprendiendo mucho a los Saiyans, ya que pensaban que estos dos ya se encontraban en el otro mundo, a lo que Daishinkan manda a sus siervos, a que le trajeran las cabezas de los Saiyans, lanzándose al ataque Super Buu y Cell, los cuales aguantaban muy bien a los 5 Saiyans, hasta el punto de lograr acertarles uno que otro, pero después de unos minutos de pelea, los 5 Saiyans pasan al Ultra Instinto fase 1, empezando a pelear a Super Buu y Cell, los cuales ni con su máximo poder eran capaces de luchar en contra de los 5 Saiyans. Los Super Buu y Cell se miran y después de unos segundos, se ve como Super Buu absorbe a Cell, viéndose de nuevo a Super Buu Cell, el cual empezó a humillar a los 5 Saiyans, los cuales se vieron obligados a pasar a la fase 2 del Ultra Instinto, pero ni con esto eran capaces de derrotar a la fusión, por lo que Vegeto, Gogeta, Gohan y Black pasan a la fase 3 y Broly aumentó su poder al máximo, lanzándose en contra de Super Buu Cell, el cual estaba siendo apaleado por los 5, ya que aunque tuviera un grandioso poder, no era capaz de pelear en contra de 5 Super Saiyajins supremos, por lo que después de unos largos minutos de pelea, se ve a un Super Buu Cell demasiado agotado, y a un Daishinkan muy alterado capaz de derrotar a los Saiyans, por lo que empieza a gritarle a la fusión que dejara de jugar y que los eliminara, haciendo que Super Buu Cell se enojara mucho, rompiendo el control mental de Daishinkan, y con esta ira acumulada, cargó un gran golpe lanzándoselo a Daishinkan, el cual no pudo hacer nada más y lo recibió de lleno, quedando totalmente inconsciente, aprovechando Super Buu Cell para absorberlo, viéndose un gran resplandor, y grandes corrientes de poder, las cuales hacían templar los 12 universos al punto de casi destruirse, y después de unos minutos se ve a un Super Buu con una aureola en su cabeza, y un poder el cual aterró a los 5 Saiyans, los cuales con algo de miedo se lanzaron en contra de la Super Buu, el cual los estaba derrotando muy fácil, siendo Broly el primero en caer, seguido de Gohan y Black Goku, los cuales ni con su Ultra Instinto definitivo fueron capaces de luchar con tan vasto poder, dejando a Vegeto y Gogeta con únicos Saiyans en pie, pero Vegeto era el que más le costaba cayendo derrotado de igual forma, dejando a Gogeta como única esperanza, el cual decidió sacar todo su poder, pasando al Ultra Instinto definitivo, el cual le implementó un Kaioken por 10, emparejando el vasto poder de Super Buu, dándose un combate demasiado igualado, el cual no se veía un claro ganador, pero Gogeta se empezó a debilitar, siendo aprovechado por Super Buu, el cual dejó algo herido a Gogeta, el cual estaba por perder el Kaioken, pero una voz dentro de su cuerpo le dijo: Amigo Goku, no te rindas, es el momento que uses mi poder, a lo que se ve a Gogeta con los ojos blancos, y empezó a ser rodeado de una aura blanca, pero aún así conservaba su Kaioken desprendiendo un terrorífico poder empezando a destruir el espacio-tiempo, aterrando a Super Buu, el cual iba a escapar, pero antes de siquiera intentarlo, es partido a la mitad y rápidamente desintegrado con la energía destructiva que adquirió Gogeta, liberando a los 12 universos del caos que implantó Daishinkan por un momento, a lo que con el poder que tenía Gogeta, este empezó a brillar y después de unos momentos se ve como aparecen los 12 dioses con sus 12 ángeles, y del cuerpo de Gogeta salió Zenosama, el cual felicita a Gogeta, ya que fue capaz de usar su poder en el mejor momento y Zenosama con su poder restaura los 12 universos, y antes de Gogeta poder hacer algo, se ve como Zenosama va desintegrándose poco a poco, ya que él solo era una ilusión, peor antes de desaparecer le agradece a Gogeta y a los demás y les pide que le pongan un nuevo orden a los 12 universos, y proclama a Gogeta como nuevo rey del todo, desapareciendo con una sonrisa. Después de esta gran conmovedora escena, ¿qué será lo que harán los 5 Saiyajins, que ya eran considerados como dioses, por su vasto poder? Esto lo podrán descubrir en una próxima temporada.
Esta historia comienza en el torneo del poder, en el cual solo quedaban Goku y Vegeta en contra de Jiren, en el cual Goku y Vegeta estaban aguantando a duras penas, y después de una gran pelea, Goku y Vegeta estaban totalmente derrotados, a lo que Jiren estaba por lanzar el ataque final, pero Goku astutamente rompe una parte de la plataforma. Y con sus últimas energías lanza un ataque que toma desprevenido a Jiren y hace que se caiga con el pedazo de plataforma, haciendo que el universo 11 quede eliminado, a lo que Senosama procede a hacerlo, y se alegra mucho de su amigo Goku, pero a la vez percibe algo en Dai Shinkan, leyendo su mente, dándose cuenta cuál era su plan. Por lo que rápidamente se comunica telepáticamente con Goku y le dice, amigo Goku, Dai Shinkan tiene planeado matarme y acabar con todos, por lo que te considere una buena parte de mi poder, pero necesitarás entrenar mucho para poder controlarlo, por lo que haré que tú y tu amigo Vegeta renazcan en otros cuerpos. Para así evitar que Dai Shinkan los detecte, ya que también reiniciaré los mundos, pero tanto como Dai Shinkan y ustedes dos conservarán sus recuerdos, así que te encargo que salves los 12 universos, sorprendiendo a Goku, el cual no se lo creía, pero al voltear a ver a sus amigos, todos se encontraban totalmente muertos. Dejando una cara de terror en Goku, el cual al girarse, se encuentra con Dai Shinkan, el cual con una espada de ki atraviesa el abdomen de Goku, viendo como Dai Shinkan mostraba unos ojos totalmente rojos. Y antes de morir vio como Dai Shinkan le decía, Mortal Son Goku, lamento que esto pase. Pero tengo que eliminarte para poder seguir con mis planes, así que no te resistas Son Goku, viéndose como Dai Shinkan vaporizaba a Goku con un ataque de ki, al igual lo hizo con Vegeta, el cual no pudo defenderse, siendo asesinado de igual forma, y Dai Shinkan solo le quedaba Senosama, el cual rápidamente hace su técnica de reinicio de mundos. Pero antes de que esto pasara, Dai Shinkan clava una espada de ki en el cuerpo de Senosama, muriendo en el acto, pero aún así la técnica fue efectiva, y todos los mundos se reiniciaron justo cuando Goku había nacido, el cual al despertar ve cómo estaba en una nave, la cual estaba por despegar, a lo que Goku quería salir de la nave. Pero esta despegó, viendo como dos Saiyajins estaban algo tristes por su partida, pero Goku al ver su cuerpo se sorprende, ya era un bebé, y aparte no era el mismo cuerpo de él cuando era niño, por lo que sin más espera que la nave aterrice, y después de unos minutos, esta cae en una montaña. A lo que el anciano Gohan revisa la nave viendo que se trataba de un niño con cola, pero Goku al ver de quién se trataba se alegró mucho, ya que hace tiempo no veía a su abuelo lanzándose encima del anciano, a lo que éste se sorprende por la reacción del niño decidiendo llevarlo consigo, y como no había ningún Gogeta. Aquí hago un inciso, ya que en esta teoría al Goku y Vegeta tener otros cuerpos, Goku se llamará Gogeta y Vegeta se llamará Vegeto. Ya dejando esto claro, continuamos. El tiempo había pasado, en la cual Goku obedecía a su abuelo, y no era agresivo ya que conservaba sus recuerdos, por lo que después de unos largos años el abuelo Gohan había muerto por causas naturales, a lo que Goku decide aventurarse por la ciudad, en busca de ciertas personas, encontrándose con Bulma, la cual estaba buscando las esferas. A lo que Gogeta decide disimular que no la conocía, para no alterar el curso de la historia, dándose las mismas aventuras de la historia original, pero en esta ocasión Gogeta derrotaba a los enemigos con suma facilidad, ya que aunque fuera un niño, Senosama también hizo que sus poderes se conservaran, pero al renacer. Parte de ellos quedaron ocultos, pero solo con entrenar un poco los podían desbloquear, y en esas aventuras conoció a Krillin y al maestro Roshi, entrenando un tiempo con ellos, para desbloquear más sus poderes, haciendo que Krillin se fortaleciera mucho más, y ya en el torneo de artes marciales lo ganaría Goku con suprema facilidad. Pero en esta ocasión Krillin no moriría por uno de los hijos de Picoro Daimaku, ya que Gogeta al entrenar con Krillin hizo que éste tuviera mucho más poder, pero dejando esto de lado, Gogeta junto con Krillin van a donde se encontraba Picoro Daimaku, a lo que Gogeta deja que Krillin peleara, dándose un combate algo igualado. Pero finalmente Krillin logra derrotar a Piccolo Daimaku gracias al Kien-san, el cual se lo enseñó Gogeta cuando entrenaban, y al acabar con la amenaza, Gogeta decide entrenar con sus anteriores maestros, fortaleciéndose aún más, aunque no mucho, ya que su poder era mucho comparado con ellos. Solo que Gogeta lo comprimía para no llamar la atención de Dai Shinkan, ya que recordó que él asesinó a todos, por lo que juró venganza, y después de unos años Gogeta decide entrenar con Kamisama, el cual al ver lo fuerte que era Gogeta, decide invitarlo a que entrenara en la habitación, aceptando el Saiyajin. Por lo que entra a la habitación y sabiendo que ahí nadie podía sentir decide elevar todo su poder, para saber en qué estado se encontraba, y después de unos minutos de elevar su poder, logra acceder al Super Saiyajin 1, decepcionándose un poco, ya que había perdido gran parte de sus poderes.
Pero sin importarle decide durante un año para ver qué resultados conseguía, y pasado ese año Gogeta logra desbloquear la fase 2 y 3, pero la última no la dominaba al 100%, y con esto logrado, decide salir de la habitación, sin antes bajar su ki, para que nadie sospechara, y al salir, Kamisama se sorprende del poder que consiguió Gogeta en un año allá adentro, pero sin importarle mucho lo invita a comer, a lo que Gogeta con ansias va rápidamente, acabándose la comida en unos cuantos minutos, sorprendiendo a Kamisama. A lo que Goku al acabar le agradece mucho por la comida al dios de la tierra y decide irse a la casa de su abuelo para seguir entrenando, pero en esos años a Gogeta se le ocurrió una idea, por lo que y con este en mano, va en busca de las esferas, y en unas cuantas horas reúne todas, y espera a la noche e invoca al dragón. El cual al ver a Gogeta se atemoriza mucho, ya que él podía ver el interior de Gogeta, viendo que poseía 3 almas, y una de ellas, según sus conocimientos era una deidad suprema, pero tomando la cordura, le pide a Gogeta que le pidiera su deseo, a lo que Gogeta le dice, mi deseo es que cubras al planeta Tierra con un conjugo o barrera, la cual haga que nadie que se encuentra en otro planeta pueda detectar ningún tipo de ki, a lo que el dragón entiende lo que quería pedir Gogeta, y cierra sus ojos, y después de unos minutos dice, tu deseo está cumplido, por lo que me retiro, esparciéndose las esferas, a lo que Goku se alegra un poco, ya que así podía entrenar sus estados divinos. Sin necesidad de estar en la habitación del tiempo, por lo se va a su casa y decide entrenar mentalmente. Mientras esto pasaba, Daishinkan se encontraba en el palacio de Zenosama, muy enojado ya que habían dañado sus planes, y más porque Zenosama antes de morir se halló gran parte de sus poderes, y que ni con las superesferas pueda recuperarlos. Por lo que muy enojado espera a recuperarlos todos, mientras pensaba cómo apoderarse de los 12 universos, sin que nadie tenga oportunidad de detenerlo, a lo que empieza a reír macabramente. ¿Qué es lo que pasara? ¿Será que Gogeta y Vegeta se reencontraran para unir fuerzas y derrotar a Daishinkan? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando la historia, Gogeta se encontraba meditando, y después de varios años de pura meditación, Goku de repente abre sus ojos, los cuales eran de color azul, viéndose a Gogeta en su fase Blue, y Goku al ver esto dice, costó algo, pero por fin pude alcanzar la fase Dios y Blue totalmente dominadas. Así que esperaré que seguiré entrenando para poder alcanzar de nuevo el Ultra Instinto, y esta vez sí dominarlo, a lo que Gogeta se disponía a saludando a todos, a lo que Bulma se enamora mucho de Gogeta, pero este ya tenía claro su futuro, y no quería alterar nada, por lo que el torneo transcurre con normalidad. Hasta que Gogeta se enfrenta a Picoro, el cual se esforzó para derrotar al asesino de su padre, pero Goku muy relajado esquivaba los ataques del Namekiano, y de unos cuantos golpes lo deja totalmente derrotado, siendo Gogeta el ganador, invitando a sus amigos a comer, pasando unos cuantos años de completa paz en la que Gogeta se casó con Milk, teniendo a Gohan como primer hijo, el cual nacido con un potencial increíble y también con algo del ki divino, sorprendiendo un poco a Gogeta, ya que no se esperaba que su hijo naciera con ese potencial, por lo que lo ve como un futuro aliado en contra de Daishinkan, decidiéndolo entrenarlo de vez en cuando. Y después de un tiempo, Gogeta decide llevar a su hijo a la isla del maestro Roshi, ya que ahí se iba a encontrar con su hermano, y transcurriendo lo de la historia original, Raditz llega a la isla del maestro a lo que Goku se hace el que no sabía nada y después de una buena plática, Gogeta intenta convencer a su hermano para que se uniera con él para derrotar a Freezer, pero Raditz se niega rotundamente, intentando llevarse a Gohan, pero Gogeta lo frena de un solo golpe, el cual fue suficiente para dejarlo al borde de la muerte, pero antes de que vendrán en un año, muriendo después de eso, a lo que Gogeta en sus pensamientos. Qué lástima, quería ver hasta dónde podía llegar mi hermano, pero ni modo, esperar que llegue Vegeta y Nappa, y después de esto, todos los guerreros Z se dedicaron a entrenar, para no depender tanto de Gogeta, y en ese año Goku entrenó con Picoro y Gohan, haciendo que estos 11 su poder mucho más que en la historia original. Y después de un largo año, Gogeta espera el momento, y siente 2 ki, reconociendo al de Vegeta, pero Goku presentía algo raro, pero decide ir junto a su hijo y a Piccolo, y después de unos minutos, llegan al terreno de pelea, viendo cómo salía Nappa, y en la segunda nave, Gogeta se sorprende al ver que no era la misma apariencia de Vegeta. A lo que sin pensar Nappa se lanzó en contra de pensar Mappa se lanzó en contra de Gogeta, el cual es totalmente derrotado por Gogeta, el cual decide dejarlo vivo, pero Picoro decide eliminarlo, ya que lo consideraba como una amenaza, a lo que Gogeta pregunta quién era, a lo que soy Vegeta, príncipe de los Saiyajins.
a lo que Gogeta en sus pensamientos dice, ese nombre me recuerda a la fusión con los arcillos Potara, y también ahora que recuerdo Senosama, me dijo que Vegeta también iba a renacer en otro cuerpo, y supongo que debe ser ese, a lo que Gogeta saliendo de sus pensamientos se comunica telepáticamente y le dice a Orejeto. Vegeta, ¿me escuchas? Si no estoy mal eres Vegeta, solo que Senosama hizo que renaciéramos en diferentes cuerpos, con la misión de que matáramos a Daisinkan, a lo que Vegeta dice, Jun, con razón tu ki se me hacía conocido insecto. Y ambos Saiyajin salen de sus pensamientos, y Gogeta dice, Vegeto, no quisieras unirte a nosotros para derrotar al tirano de Freezer, ya que mi hermano me dijo algo sobre Freezer, así que dices. A lo que Vegeto disimulando dice, desde que no se metan en mis planes, a lo que Vegeto se une a nuestros guerreros Z, y deciden irse a la corporación Cápsula A celebrar la derrota en contra de los Saiyajins, a lo que todos estaban un poco desconfiados de la presencia de Vegeta. A excepción de Gogeta, el cual estaba tranquilo ya que sabía de quién se trataba, y durante esa fiesta, Bulma se topó con Vegeta, enamorándose enseguida, empezando a coquetear con Vegeta, el cual se hacía difícil, pero en sus pensamientos sabía que debía protegerla. Después de este reencuentro entre rivales eternos, habían pasado unos cuantos días, en los cuales Vegeta y Gogeta se reunieron en secreto para dialogar un rato, y después de encontrarse, Gogeta dice, debemos entrenar arduamente para poder derrotar a Daisinkan. Y para eso decidí pedir un deseo el cual hace que el planeta esté cubierto de un hechizo el cual hace que nadie de afuera pueda sentir ningún tipo de ki, sorprendiendo a Vegeta ya que Gogeta no era muy inteligente que digamos, pero mientras hablaban de otras cosas, Gogeta recuerda a Freezer. Por lo que le dice a Vegeta que fuéramos a exterminar a Freezer, para que no se hiciera inmortal, aceptando el príncipe Saiyajin, a lo que estos se teletransportan al planeta Namek, ya que Freezer ya se encontraba en ese planeta, a lo que el emperador del mal se sorprende al ver a su mejor guerrero Saiyajin junto a otro, preguntándole a Vegeta. El Vegeto, el cual serio le dice, vinimos para exterminarte Freezer, a lo que este se burla, y dice, por insolentes los voy a matar a los dos, y se lanza al ataque. Pero Vegeta de un simple golpe hace que el emperador se retuerza del dolor, obligándolo a pasar a su última fase, y este sin limitarse se lanza al ataque. Pero entre Gogeta y Vegeta estaban humillándolo, sin necesidad de aumentar su poder ni transformándose, y después de unos minutos, ya ambos Saiyans estaban aburridos decidiendo exterminar al emperador con una bola de ki, y después de esto, van por el planeta eliminado a todo su ejército, logrando el cometido. A lo que todos los Namekuseijin le agradecen a los Saiyans, y por la hazaña estos le ofrecen a Vegeta y Gogeta las esferas del dragón, a lo que estos en un principio se iban a negar ya que no tenían nada pensado, pero a Vegeto se le ocurre algo. Diciéndole a los Namek que le pidieran al dragón que nos transmitiera todos los métodos efectivos de entrenamiento que conociera, a lo que los Namek se lo piden al dragón y este con facilidad cumple el deseo, a lo que a ambos Saiyans les se duele un poco la cabeza, pero después de unos minutos, ambos reciben toda la información agradeciéndoles a los Nameks y con todo hecho se retiran al planeta Tierra. Y si se preguntan cómo regresaron, es porque Goku en esta historia mejoró mucho más su teletransportación, al punto de que solo con pensar el lugar a donde tenía que ir, se teletransportaba automáticamente. Y ya en la Tierra, Gogeta y Vegeta quedaron en entrenar arduamente para poder derrotar a Daisinkan y salvar a los universos. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Gogeta y Vegeta, después de su encuentro, serán capaces de derrotar al actual ser más poderoso de los 12 universos? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Gogeta y Vegeta se encontraban entrenando muy arduamente, logrando desbloquear todos sus antiguos poderes, por lo que viendo que sus poderes amenazaban con destruir el planeta y sin ninguna otra alternativa, deciden entrenar por 10 años en la habitación del tiempo. Porque tenían muy claro que Daisinkan era muy superior incluso a los ángeles, y con todo listo, deciden entrar a la habitación empezando un gran entrenamiento en el cual ambos Saiyans daban todo de sí con el objetivo de salvar a los universos, y con esas ganas y toda la sabiduría que les concedió el dragón sobre nuevos métodos de entrenamientos. Estos empezaron a aplicarlos, mejorando enormemente muchas de sus cualidades, y haciendo que sus cuerpos fueran mucho más resistentes, y entre todo eso que aprendieron, lograron dominar la energía de la creación y de la destrucción, y lo más importante, fue que consiguieron nuevas transformaciones. Las cuales fueron el Super Saiyajin Blue fase 2 y 3, como también lograron un estado con el ki de la creación y de la destrucción, y por último Gogeta fue el único que logró dominar el Ultra Instinto, ya que Vegeta pensaba mucho en sus ataques logrando solo acceder y dominar la imperfecta.
Ya satisfechos por sus resultados, deciden salir de la habitación para continuar con sus vidas, pero mientras pasaba esto, en el planeta del nuevo rey del todo Daisinkan, después de meditar por mucho tiempo, se le ocurrió una estrategia para dominar los 12 universos y acabar con las personas que se interpusieran. Ya que presentía que Goku y Vegeta no estaban muertos, por lo que empezó a investigar una técnica para poder controlar a sus hijos, viendo que en el universo 7 había un mago llamado Babidi, por lo que sin que ninguno de sus hijos se diera cuenta trajo a ese mago al planeta. A lo que Babidi muy sorprendido le pregunta al sujeto del por qué lo habría traído, a lo que Daisinkan se presenta y le dice: mi nombre es Daisinkan-sama, el nuevo rey del todo, y te traje aquí mortal, porque veo que posees una técnica muy interesante que me podría servir en un futuro, la cual es de controlar mentes. A lo que Babidi incrédulo dice: ¿y si yo te enseñara eso, qué me darías a cambio? A lo que Daisinkan recuerda que Babidi quería despertar a una especie de huevo rosa, a lo que Daisinkan con esto claro le dice: te puedo ayudar para que revivas lo que sea que haya adentro de ese huevo rosa, a lo que Babidi, viendo la oportunidad, acepta el trato. Empezando el aprendizaje, pero Babidi tenía pensado controlar a Daisinkan, y sin que Daisinkan se diera cuenta, Babidi lo efectúa, pero no surge ningún efecto en el sacerdote, sorprendiendo de sobremanera a Babidi, ya que él vio que Daisinkan tenía maldad en su corazón, pero sin darle importancia sigue con el plan pactado. Y después de unas semanas, Daisinkan era mucho mejor que la de Babidi, ya que ésta podía controlar a casi cualquier ser, por lo que Daisinkan, al tener esta técnica, decide cumplir su parte del plan, dándole la mitad de su poder en una urna al mago Babidi, el cual le agradece por la vasta energía que le proporcionó. A lo que Daisinkan decide devolver al mago a su universo, sin antes amenazarlo de que no podía revelar su identidad, aceptando el mago, y siendo devuelto a su universo. Mientras tanto, en el planeta Tierra, Gogeta se enfocó en entrenar su hijo Gohan, y Vegeta en esta historia tuvo a Trunks antes de lo previsto. Por lo que decidió también entrenarlo para que sirviera en una próxima pelea, y a estos poseer más potencial y tener indicios del ki divino. Estos a sus 10 años ya poseían el Super Saiyajin Dios, pero no lo controlaban del todo, como también controlaban a la perfección la fase 1 y 2 del Super Saiyajin, sorprendiendo a Gogeta y Vegeto. Porque a ellos les había costado mucho conseguir solo la fase, pero dejando esto de lado, en las noticias se veía como las ciudades estaban y algunos guerreros Z, los cuales no se imaginaban a lo que se iban a enfrentar, y después de que terminaran las noticias, los guerreros se reúnen y crean un plan para poder acabar con esa amenaza. A lo que llegan Gogeta y Vegeta, a lo que Vegeta propone que busquemos por las ciudades afectadas, para saber a qué era lo que se enfrentaban, a lo que todos lo piensan por un momento y deciden aceptar, por lo que todos listos, emprenden vuelo en dirección de esas ciudades, y mientras esto pasaba, en una de las ciudades se encontraba un insecto verde, el cual estaba absorbiendo a cuanta gente se le atravesara, aterrorizando a esa ciudad, y en esa se encuentra con 2 androides, reconociendo a uno de ellos como el Dr. Matijero, el cual se impacta al ver a su creación secreta, el cual se acerca a Cell y le dice: ¿cómo es posible que ya estés creado, si no hace mucho salí de mi laboratorio y apenas eras un embrión? A lo que Cell le cuenta su historia, y de que venía del pasado con la misión de conseguir su forma perfecta, pero Cell era algo diferente, ya que era mucho más malvado del conocido en la historia original. Por lo que ingeniosamente se alía con los otros 2 androides, con el fin de que lo llevara al escondite, y después de destruir una ciudad, el doctor decide ya despertar a número 17 y 18, por lo que junto a número 19 y Cell se dirigen al escondite, entrando en este. A lo que Cell se sorprende de lo fácil que fue llegar hasta aquí, y aprovecha un momento en el cual ambos androides se distraen, y de un golpe cargado de gran parte de su ki, noquea al Android 19, y rápidamente con su cola absorbe al Dr. Maquijero, el cual no tuvo tiempo de hacer nada, haciendo que Cell no cambiara su apariencia. Pero si obtuviera más conocimiento y un pequeño plus de poder, al igual lo hace con número 19, consiguiendo estar a la original, y con esto hecho, se empieza a reír por lo fácil que fue, y sin pensar, ve a los 3 androides dormidos, y despierta a uno por uno, y estos al abrir sus ojos se daban cuenta que estaban siendo absorbidos sin poder defenderse, y al absorber a los 3 androides, empieza a elevar mucho su poder, pero nadie era capaz de percibirlo, y después de esto, Cell se sorprende del gran poder que poseía, pero recuerda que el Cell de esta línea de tiempo estaba en crecimiento. Por lo que al encontrar al embrión, Cell, con su vasto conocimiento, mueve algunas cosas, haciendo que Cell completara su crecimiento en unos cuantos minutos, y al Cell del presente al aparecer,
El Cell del futuro sin sentimientos lo absorbe, consiguiente duplicar su poder actual, y con esto hecho, Cell empieza a buscar a los guerreros Z. Ya que tenía como misión asesinar a Goku, pero este no sabía que en esa línea de tiempo no existía Goku, pero sí Gogeta, el cual era Goku, pero en de una gran búsqueda, se encontró con un mago el cual se trataba de Babidi, el cual en esta historia de Cell aparece enfrente del mago. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Cell se aliará con Babidi, o este será otra víctima más del androide perfecto? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia, Seiya aparece enfrente del mago Babidi y le dice, hola, ¿qué es lo que presente es hacer con ese huevo rosa que tienes ahí? A lo que el mago le dice, tengo pensado revivir a mi mejor creación llamada Majin Buu, a lo que Seiya en sus pensamientos dice, interesante, alguien más al que puedo absorber. Y Cell saliendo de sus pensamientos le dice, está bien, esperaré, ¿y qué tienes pensado hacer después de revivirlo? A lo que el mago le responde, conquistar el universo, a lo que Seiya en sus pensamientos, si es que yo te lo permito. Y después de unos minutos el huevo de Majin Buu se estaba abriendo, a lo que Cell estaba sorprendido de la presión que estaba desprendiendo el ser que estaba saliendo, y después de unos momentos, se ve a un ser parecido a Super Bubu, ya que adquirió muchísimo más poder que en la historia original, pero antes de que Cell pudiera hacer algo. Este empieza a gritar descontroladamente, a lo que va a vivir con una sonrisa dice, detecte que tenías mucha maldad en tu interior, vamos a ver si logras resistir. A lo que Cell luchaba mentalmente para no ser controlado, pero después de mucho tiempo, no pudo más siendo controlado por Babidi, apareciéndole una M en su cabeza, a lo que Babidi estaba muy contento ya que tenía a dos seres muy poderosos, y mientras esto pasaba, Gogeta y Vegeta estaban buscando por una ciudad. Hasta que detectaron una presencia muy parecida a la de Daisinkan, a lo que estos se aterraron, ya que se suponía que nadie podía sentir sus presencias, decidiendo ir para revisar que no fuera en quien pensaban, y al llegar a la escena, se ve como un sujeto rosa y un sujeto verde, al cual estos reconocieron como Seiya y Majin Buu se encontraban luchando, ya que mientras ellos llegaban, Super Buu se rebeló en contra de Babidi y lo asesinó de un golpe, a lo que Cell sale de su control mental y decide luchar en contra de Majin Buu con el objetivo de absorberlo, empezando una pelea, la cual estaba dominando completamente Majin Buu, pero Cell no se quería rendir y de varias maneras intenta absorber a Super Buu, y Super Buu al darse cuenta de esto, también intenta hacer lo mismo, pero ninguno de los dos lograba su objetivo, hasta que Gogeta y Vegeta llegan al terreno de pelea, ya que Cell se distrajo por unos segundos, los cuales Super Buu aprovechó para lanzarle una goma rosa, logrando absorber al androide perfecto, a lo que Super Buu sufre una severa transformación, dejándose ver a un Super Buu de color verde, a lo que Vegeta y Gogeta se sorprenden, ya que en su línea de tiempo no había ocurrido algo así. A lo que Super Buu mira a los dos Saiyajins y se lanza ferozmente, a lo que estos con mucha dificultad esquivaban sus ataques, por lo que se ven obligados a pasar a su Super Saiyajin 2. A lo Super Buu decide pasar a su 50% de poder, dejando muy impactados a ambos Saiyajins, ya que su poder era terrorífico, por lo que Blue, dándose un combate demasiado igualado, en el cual Super Buu intentó absorber a Gogeta, pero este activó su barrera de ki, protegiéndose y logrando desintegrar la masa rosa, por lo que Vegeta también decide activar su barrera de ki, a lo que Super Buu prueba lanzándoles rayos de su antena. Pero estos al tocar la barrera de ki de los Saiyajins no surgía ningún efecto, a lo que Super Buu decide aumentar mucho más su poder llegando a 70%, dejando algo asustados a ambos Saiyans, ya que con ese poder podría derrotar a Bills con facilidad, pero sin miedo se lanzan al ataque, dándose un combate muy igualado, el cual no se veía un claro ganador, pero Super Buu solo estaba jugando con ellos, y con unos cuantos golpes, logra dejarlos en muy mal estado, y antes de exterminarlos, ambos Saiyans cierran sus ojos, y después de unos segundos, se ve como sus pupilas eran de color plateado, viéndose a Gogeta y Vegeta en el ultra instinto completo, haciendo que todo el planeta empezara a temblar y haciendo que Super Buu se sorprendiera un poco, pero sin pensar aumenta su poder a un 90% empezando la pelea, la cual los Saiyan dominaban, ya que esquivaban todos los golpes de Super Buu. Pero al igual Gogeta y Vegeta no lograban acertar ningún golpe, lo que Super Buu aprovecha esto y se concentra en atacarlo, siendo derrotado poco a poco, dejándolo muy mal herido. A lo que Gogeta decide acercándose a donde estaba Vegeta, el cual les pregunta el por qué estaba aquí, a lo que el Supremo le dice: estoy aquí para darles estos aretes Potara, para que usted y el señor Gogeta se fusionen, a lo que Vegeta se niega rotundamente, pero después de gran insistencia del Supremo este decide aceptar, ya que veía como Gogeta estaba siendo poco a poco derrotado,
a lo que aprovecha que Majin Buu logra acertarle un golpe certero a Gogeta, mandándolo a volar, a lo que Vegeta va a una gran velocidad y le da un arcillo a Gogeta, el cual se sorprende pero entiende decidiendo colocarse el otro arcillo, empezando a unirse los dos cuerpos, dejando un gran destello que encegueció a los presentes, pero después de unos segundos todos recuperan la visión, viéndose a un nuevo guerrero, el cual se denominó a sí mismo como Gogeto, el cual sabía que no iba a durar mucho tiempo fusionado, por lo que pasa a su Super Saiyajin Blue, lanzándose al ataque, dándole una paliza a Super Buu, el cual es obligado a pasar a su máximo poder, emparejando un poco las cosas, logrando Super Buu ser un poco más superior a la fusión. A lo que Gogeto decide usar el Kaioken en la fase Blue, emparejando las cosas, pero la fusión al usar el Kaioken se estaban desgastando mucho más por lo que cierra por un momento los ojos, pasando al Ultra Instinto completo, lanzándose en contra del chicle rosa, chocando golpes, haciendo que el planeta estuviera al punto de destruirse. Pero después de una lucha muy igualada, Super Buu decide jugársela toda en un super ataque con la intención de destruir todo el planeta, a lo que Gogeto aumenta todo su poder pasando al Ultra Instinto completo, y carga un Big Bang Mea divino, haciendo que estos dos grandes ataques chocaran entre sí, haciendo que el planeta se empezara a poder. Empezando a empujar el ataque, estando a punto de chocar con la fusión, a lo que estos veían perdido el choque de ataques, pero derrapando la fusión es rodeada de una aura blanca, y su poder aumentar desmesuradamente, por lo que Gogeto aprovechando esto empuja más el ataque con toda su fuerza, logrando que este ataque choque con el cuerpo de Super Buu, empujándolo fuera del planeta y siendo consumido por este, a lo que después de unos momentos la fusión desaparece, dejando a ambos Saiyajins como ganadores, a lo que el Supremo Kaioshin le agradece a ambos y se retira del planeta. A lo que Gogeta siente como el planeta se estaba desvaneciendo, por lo que rápidamente va con Vegeta y reúnen todas las esferas, llamando al Zenlong, pidiéndole que reconstruyera el planeta, a lo que este cumple el deseo y se retira, salvando a todos los habitantes, a lo que después de que desapareciera el dragón, todos los guerreros Z aparecen detrás de ambos Saiyajins, muy impactados del poder que desataron en contra de Super Buu, pidiendo una explicación, a lo que tanto como Vegeto como Gogeta no sabían qué responder. ¿Qué es lo que pasará en el siguiente capítulo? ¿Será que Gogeta y Vegeta les contaran la verdad o se lo ocultaran, para no preocuparlos? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Todos los guerreros Z estaban esperando una respuesta de Gogeta y Vegeta, por lo que Gogeta decide contarles la verdad y dice, ya es inevitable ocultarlo, Vegeta hemos renacido, porque en nuestra línea de tiempo fuimos traicionados y asesinados por una deidad suprema, pero yo era amigo del rey del todo. Por lo que él me dio una segunda oportunidad e hizo que renaciéramos en otros cuerpos, para que nadie nos reconociera, y estamos renacido. Por lo que Vegeta les dice, ya que les contamos estos, quiero que actúen normal y que no le cuenten a nadie más de lo que les dijimos, a lo que todos los guerreros Z aceptan y siguen con sus vidas, pero mientras esto pasaba, en alguna parte del universo 7, se encontraba una pequeña masa de color rosa, la cual poco a poco se estaba reconstruyendo, hasta verse a Super Buu demasiado herido, el cual quería ir de nuevo en contra de Gogeta y Vegeta, pero un ser supremo aparece al frente de él y le dice, no te recomiendo que vayas, estás demasiado herido, por lo que te propongo que vengas conmigo. Y yo te entrenaré para que te vuelvas mucho más fuerte y los mates, a lo que Super Buu analizando las cosas acepta, a lo que el ser conocido como Daishinkan se lleva a Super Buu al antiguo palacio de Zenosama, por lo que estando allí, Daishinkan regenera las heridas de Super Buu y decide probar su nueva técnica de control. Tomando desprevenido a Super Buu, logrando controlarlo fácilmente, a lo que Super Buu se pone de rodillas y le dice, estoy a sus órdenes, grande y Shinkan-sama, a lo que el nuevo rey del todo en su mente dice, veo que esta técnica me será muy útil para lo que quiero hacer. Y al salir de sus pensamientos le dice a su nuevo siervo, te entrenaré para que seas mucho más fuerte, quiero ver hasta dónde puedes llegar, pero antes de esto Daishinkan se da cuenta que Super Buu tenía la habilidad de absorber. Hace una técnica, la cual hace que Selle salga del cuerpo de Super Buu y al igual que con Super Buu, Daishinkan controla a Selle, a lo que Daishinkan pone manos a la obra y empieza a entrenar en una habitación a Super Purity. Dirigiéndonos al planeta Tierra, todo estaba pasando con normalidad, hasta que uno de esos días, en el cielo se ve cómo va cayendo una máquina del tiempo, la estaba a punto de destruirse, pero los que se encontraban adentro lograron abrir la compuerta y salir de la nave, la cual explotó segundos después.
Y se ve como dos sujetos caen fuertemente en el patio de la corporación Cápsula, a lo que Bulma y Vegeta salen a ver de quién se trataba, viendo que se trataba de Trunks grande y una persona con atuendos negros. A lo que Vegeta los reconoció como Trunks del futuro y Black Goku, a lo que Vegeta iba a matar a Black. Pero decidió ver de qué se trataba esto, porque se le hacía raro que Black Goku hubiera llegado en la misma máquina, por lo que después de unos minutos llega Gogeta, el cual reconoce igualmente a Trunks del futuro y Black Goku acercándose a Vegeta y preguntándole por Black, a lo que Vegeta le dice, no sé insecto. Simplemente vi como Trunks y Black estaban en el piso y a su lado partes de la máquina del tiempo, por lo que ambos Saiyajins deciden esperar que despertaran. Y después de unos minutos Trunks es el primero en despertar y al ver a Vegeta y Gogeta les pregunta quiénes eran, a lo que Gogeta le dice, es una larga historia. Pero te diré que tú nos conoces como Goku y Vegeta, a lo que Trunks entiende y no pregunta más, pero Vegeta le pregunta a Trunks, porque esa persona que se parece a Kakaroto, estaba contigo. A lo que Trunks se acomoda y empieza a contarles, bueno, yo estaba en mi línea de tiempo con normalidad, hasta que apareció Black, el cual empezó a destruir toda la ciudad, por lo que decidí enfrentarme a él y estuve a punto de matarlo, pero llegó un sujeto que se hacía llamar Zamasu, el cual se alió con Black, por lo que me vi obligado a usar mi Super Saiyajin Dios Rojo, teniendo un combate igualado, pero después de una gran lucha, Zamasu empezó atacándome ferozmente. Y ni con mi fase Dios pude hacerle frente, atacándome ferozmente, y ni con mi fase Dios pude hacerle frente, dejándome muy malherido, a lo que este estaba por asesinarme, pero Black se paró y me defendió un poco pero Zamasu lo vuelve a derrotar, y estaba por asesinarlo, pero rápidamente saqué una cápsula, la cual contenía la máquina del tiempo. Y rápidamente aumenté mi poder al máximo y rápidamente tomé a Black y nos subimos a la máquina, la cual ya estaba programada y empezó a elevarse, pero antes de desaparecer, Zamasu nos lanzó una bola de ki, la cual logró impactar gravemente la nave, pero tuvimos mucha suerte de lograr llegar a nuestro destino. Historia, se ve como Black se estaba levantando, acercándose a donde estaba Gogeta y Vegeta y les dice, quiero complementar algo de la historia de Trunks. Y es que Zamasu me comentó algo sobre que Daishinkan tenía algo planeado para conquistar los 12 universos, y por lo que percibí en Zamasu, este fue controlado. Ya que vi un pequeño destello rojo en sus ojos. A lo que Vegeta y Gogeta se sorprende por lo dicho, y llegan a la conclusión de que Daishinkan tiene pensado controlar a los dioses de la destrucción, pero aún no entienden por qué lo hace, si tiene el poder suficiente para destruirlos si es que se oponen. Por lo que Gogeta le propone a todos que se vayan a entrenar en la habitación del tiempo, ya que presiente que Daishinkan va a mover sus fichas muy pronto, a lo que todos los Saiyajins van a buscar las esferas del dragón para pedir unos cuantos deseos, los cuales eran que tuvieran la juventud eterna. La habitación del tiempo tuviera una gravedad miles de veces más pesada y que la comida y bebida nunca se acabara y con todos los deseos pedidos, los 4 Saiyajins se van a la habitación del tiempo y al ingresar todos se empiezan a preparar para el entrenamiento. Y mientras esto pasaba Daishinkan sale de la habitación y deja que Super Basic sigan entrenando y ya fuera de esta Daishinkan empieza a utilizar su nueva técnica. Y empieza a controlar a cada dios de la destrucción y a su respectivo ángel, logrando controlar a cada uno de los dioses de la destrucción y también a cada ángel protector. A lo que Daishinkan termina muy cansado ya que esa técnica desgastaba algo de ki, y con esto hecho, Daishinkan se empieza a reír, ya que su plan estaba saliendo como lo esperaba, pero presentía que algo iba a interrumpir sus planes, es por eso que decidió entrenar a Super Burisei para tener un plan B por si aparece alguien. Y después de hacer esto ingresa de nuevo a la habitación para seguir entrenando a sus siervos. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Daishinkan logrará concretar su plan para ser el nuevo rey del todo, o los Saiyajin serán capaces de detenerlo? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Black Goku, Trunks, Gogeta y Vegeta se encontraban calentando para empezar entrenamiento, el cual decidieron entrenar por unos largos 100 años, ya que sabían que Daishinkan no era cualquier persona, y que pelear con 12 dioses y 12 ángeles tampoco sería tarea seria, y con todo listo. Los 4 Saiyajins pisan el lugar de entrenamiento, de diferentes maneras intentaban levantarse, incluso pasando a sus máximas transformaciones, no lograban levantarse, pero esto no era lo peor, ya que todos empezaron a sentir como sus huesos estaban quebrándose poco a poco, a lo que Gogeta muy enojado empieza a elevar mucho su poder. Llegando al Ultra Instinto completo, el cual tenía un plus de poder por la ira, logrando levantarse a duras penas,
impactando a todos, por lo que muy enojados intentan aumentar su poder al máximo. Peor, nadie más lograba levantarse, a lo que Gogeta muy agitado les dice: intenten relajar sus cuerpos y dejen que éste actúe por su cuenta. Así lograran acceder poco a poco al Ultra Instinto, a lo que todos, entendiendo, empiezan a relajarse, pero este se les hacía demasiado difícil por toda la presión que se ejercía sobre sus cuerpos. Pero después de una semana, Vegeta logra pasar a su Ultra Instinto Imperfecto. Y con gran ira logra acceder a la forma. Lograron acceder por algunos instantes al Ultra Instinto Imperfecto, y con ayuda de Gogeta y Vegeto logran salir de la zona de gravedad, a lo que todos muy sorprendidos del reto al cual se enfrentaban, pero en esas Gogeta empieza a hablar. Bueno chicos, necesitamos entrenar nuestra mente para lograr el Ultra Instinto Perfecto, ya que con eso lograremos mínimo caminar en la habitación y poder así empezar con el verdadero entrenamiento. A lo que todos asienten y empiezan a meditar, y mientras ellos meditaban, Gogeta empezó a entrenar. Ya que él ya dominaba mucho el Ultra Instinto Perfecto, logrando después de unos días moverse libremente, logrando también que el Ultra Instinto se mezclara mejor con su cuerpo, haciendo que aún en su estado base tuviera algo de las habilidades del Ultra Instinto. Y después de un largo año, todos los Saiyans que estaban meditando lograron obtener el Ultra Instinto Perfecto totalmente dominado, por lo que se unen al entrenamiento de Gogeta, el cual en ese año logró muy buenos resultados, logrando combinar el Ultra Instinto con sus fases de Ki Mortal, obteniendo el Ultra Instinto Fase 1. Con el cual podría estar a la par con un ángel, y los 4 Saiyans entrenando juntos habían pasado unos largos 100 años, en los cuales, al ser 4 Saiyans y estos tener el deseo de derrotar a Daishinkan, lograron unos resultados muy impresionantes, que por su parte Trunks logró dominar la fase Dios Rojo y Blue, los cuales los combinó con sus fases normales, logrando el Super Saiyan Blue Fase 1, 2 y 3, y su máximo poder era el Ultra Instinto Fase 1, logrando luchar con algunos ángeles sin problemas. Por su parte, Black Goku logró el Super Saiyajin 1, 2 y 3, como también acceder y dominar el Super Saiyajin Rose Fase 1, 2 y 3, y también lograr combinar estas fases con el Ultra Instinto, consiguiendo la fase 1 del Ultra Instinto totalmente dominada y por momentos la fase 2, pero esta le desgastaba mucho ki. Por su parte, Vegeto logró dominar la fase 1 y 2 del Ultra Instinto y tener un amplio dominio de la fase 3, pero esta aún así le gastaba algo de ki. Y ya por último Gogeta, logró dominar la fase 1, 2 y 3 del Ultra Instinto. Y también logró evolucionar su Ultra Instinto a niveles supremos, logrando conseguir el Ultra Instinto Supremo, el cual al acceder a esta fase le aparecían unas marcas rojas en su cuerpo. Pero esto no fue todo, ya que en el último año Gogeta, de la desesperación de no aumentar más su poder, logró desbloquear algo del poder que le concedió Zenosama en el pasado, haciendo que pasara al Ultra Instinto Supremo, haciendo que le salieran unas alas de color blanco, y su poder era terrorífico, haciendo que la misma habitación del tiempo temblara y que los demás tuvieran que alejarse porque la presión que desprendía Gogeta. A lo que después de unos segundos, Gogeta queda demasiado debilitado, a lo que todos se acercan a él y le preguntan por ese poder, a lo que Gogeta recuerda lo que le dijo Zenosama, pero decide no revelárselos, y sale de su mente y les dice: no sé qué me sucedió, depende, entré en desesperación y conseguí ese gran poder. Pero era casi imposible controlarlo. Y saliendo los 4 Saiyajins, haciendo que el planeta Tierra empieza a temblar, sorprendiendo a los guerreros Z, pero estos reconocieron de quiénes se trataba, por lo que estos deciden descansar un poco y estar a la espera de cuando Daishinkan atacara. Y mientras esto pasaba, en el palacio del nuevo rey del todo, estaba Daishinkan saliendo en compañía de Super Blue y Seiya, los cuales desprendían unos grandes poderes, por lo que Daishinkan sigue con su plan y llama a todos los dioses de la destrucción y a sus hijos, los cuales llegan en unas cuantas horas, a lo que Daishinkan, con todos reunidos, empieza a hablar. Bueno, ya que todos están reunidos, haré que entrenen todos, ya que necesito que se fortalezcan más para la gran pelea que se avecina, ya que presiento que alguien se interpondrá en mis asuntos. Así que todos entren a la habitación para poder entrenar mejor, a lo que todos los dioses se disponen a entrar a la habitación. Y mientras esto pasaba, en la Tierra Gogeta se encontraba entrenando a su hijo, ya que veía que tenía un gran potencial, y quería que ayudara en alguna futura pelea, por lo que se lo llevó a la habitación del tiempo por 10 años, los cuales, para no alargar, Gohan consiguió unos resultados aterradores, ya que logró conseguir el Super Saiyajin Rojo y el Super Saiyajin Blue, como también conseguir y dominar el Ultra Instinto Fase 1 y casi logra dominar la Fase 2, superando el poder de Trunks en tan solo 10 años. Y por parte de Gogeta, no entrenó mucho,
pero logro conseguir un plus de poder el cual le ayudara cuando no tenga más alternativas, y después de este gran entrenamiento había pasado un largo año en el cual los guerreros Z aceptaron hablar Goku como un amigo más, el cual cambió todos los ideales que tenía anteriormente. Y ahora su misión era defender a sus amigos aunque le costara la vida. ¿Qué es lo que pasara? ¿Será que Daishinkan ya empezara con su plan de dominar a los 12 universos y hacer con ellos lo que le plazca, o nuestros guerreros Saiyajins impedirán esto y lograrán derrotar a los dioses? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. En el planeta Tierra todo estaba en completa paz, y nos dirigimos a donde se encontraba Gogeta, el cual estaba entrenando con Black Goku para calentar el cuerpo y no perder condición, pero en medio del entrenamiento Gogeta quedó arrodillado. A lo que Black rápidamente se acerca a Gogeta y le pregunta por qué se arrodilló, a lo que Gogeta le contesta, ni yo lo sé, de pronto me dio un dolor en el pecho, y esto me ha dado cuando algo malo va a ocurrir. A lo que Black se sorprende un poco ayudando a Gogeta a recomponerse, por lo que después de unos minutos retoman el entrenamiento. Pero lo que nadie sabía era que Daishinkan siguió sus presentimientos y le consultó a las superesferas del dragón, el cual le reveló que Senosama había hecho que volvieran a nacer a Goku y Vegeta, pero estos habían cambiado de cuerpos y se conocían como Gogeta y Vegeta. Por lo que Daishinkan al enterarse de eso decide enviar a todos los dioses y ángeles, conocía el potencial que podían alcanzar esos dos Saiyajins, a lo que todos los dioses obedecen y se dirigen al universo 7, en el cual tardaron unos cuantos minutos ya que el deseo que pidió Gogeta en un pasado hacía imperceptible el planeta. Pero después de buscar encontraron el planeta Tierra, en el cual todos los dioses ingresan, a lo que todos los Saiyajin se percatan de esto y rápidamente se van al campo de pelea, viendo asombrados que se trataba de todos los 12 dioses con sus respectivos ángeles, a lo que Beos da un paso al frente y dice, les llegó su hora mortales. El gran Daishinkan nos dio la orden de asesinarlos para que no interrumpan en sus planes, a lo que Gogeta Vegeto, Gohan y Black Goku estaban algo nerviosos ya que, aunque estuvieran al nivel o fueran superiores a los ángeles, estos se encontraban en un IVS 24, pero con su orgullo intacto se lanzan en contra de todos los dioses. Decidiendo pelear un 7 versus 1, dejándole a Gogeta un grupo de 10 ya que él era el más fuerte en comparación con los demás Saiyajins, por lo que empieza una gran lucha, la cual claramente iban ganando los dioses, por la amplia superioridad numérica, dándoles una paliza a todos los Saiyajins, a excepción de Gogeta, el cual podía aguantar contra el grupo de dioses al que se enfrentaba, pero con el paso del tiempo más dioses se incorporaron a esa batalla, dejando en total desventaja al Saiyajins, el cual sin alternativa pasa a su ultra instinto definitivo, sorprendiendo a todos los dioses, ya que no se esperaban que un simple mortal alcanzara tanto poder y que incluso pudiera dominar la técnica del ultra instinto, pero sin más todos los demás dioses derrotan a los otros Saiyajins, los cuales no pudieron hacer nada, siendo totalmente derrotados y dejados en muy mal estado. A lo que los 24 dioses se lanzan en contra de Gogeta, el cual en un principio lograba defenderse, pero después de una larga pelea, Gogeta se encontraba algo desgastado por usar su máximo poder, y los dioses aprovechan para atacar con más ferocidad, dejando totalmente derrotado a Gogeta, el cual a duras penas podía levantarse. Pero este no podía acceder a ninguna de sus transformaciones, por lo que solo le quedó ver como todos los dioses, por lo que Gogeta solo le quedó admitir su derrota, pero se lamenta ya que no le pudo cumplir a Senosama, impactando la superbola de energía a Kai, empezando a desintegrarse todo el planeta, dejándose ver solo a los dioses, los cuales se van a sus respectivos universos sin antes avisarle a Daishinkan que los Saiyajins habían sido asesinados, a lo que Daishinkan se empieza a reír macabramente ya que había podido deshacerse de una gran amenaza, continuando sus planes, pero lo que nadie sabía era que antes de la explosión, Gogeta logró hacer la teletransportación junto con Gohan, Vegeta y Black Goku, los cuales por la justa se salvaron y llegaron al planeta Namek, siendo auxiliados por los Namekusejins, los cuales con ayuda de sus poderes, son recuperados por completo, los cuales al despertar se preguntan dónde estaban, pero al ver a los Namek, entienden que se encontraban en el planeta Namek, pero Vegeta se pregunta cómo habían llegado aquí, a lo que Gogeta le dice, los dioses cargaron una superesfera Kai, la cual era imposible pararla en el estado que me encontraba. Por lo que recurrí a mi último as bajo la manga y utiliza la teletransportación y por las justas logramos llegar a este planeta, pero lamentablemente todos los demás que se encontraban en el planeta murieron. Y estoy muy preocupado ya que, por lo que entiendo, cuando alguien muere por energía Kai, este no puede ser revivido de ninguna manera.
Esto último dicho por el Saiyajins dejó muy impactados a los demás, sobre todo a Vegeta y Gohan, los cuales tenían familia, por lo que muy enojados querían tomar venganza en contra de los dioses, pero Gogeta los tranquiliza y les dice, calma, ya que si ya hace poco no pudimos derrotarlos, ¿cómo creen que ahora sí podamos? A mí también me duele y mucho la pérdida de Milky Goten, como también otras personas que me importaban, pero no es tiempo de lamentarse, ya que debemos mínimo acabar con ellos para hacer venganza. Pero para eso necesitamos entrenar mucho más, ya que es claro que nuestro poder es superior a los dioses y ángeles. Pero no somos capaces de aguardar una pelea contra varios a la vez. A lo que Vegeta y Gohan reflexionan un poco y se calman, a lo que Gogeta le pide el favor a los Namekuseijins que les preste las esferas del dragón, a lo que estos aceptan sin dudar, y después de reunirlas todas invocan a Porunga, el cual pide que le digan sus deseos y que solo puede cumplir 3, a lo que Gogeta pide que los teletransporte a un planeta deshabitado pero que lo cumpla después de pedir los otros 2 deseos, a lo que los Namex lo traducen y el dragón acepta. A lo que Gogeta como segundo deseo pide que en ese planeta se cree una habitación del tiempo idéntica a la que había en la Tierra, y por último que un día acá afuera sean 10 años allá adentro, a lo que el dragón al cumplir los deseos se retira, a lo que los 4 Saiyajins son envueltos en una estela blanca, empezando a desaparecer. Pero antes le agradecen a los Namekuseins por todo y después de unos segundos son teletransportados al planeta Vampa, en el cual empiezan a buscar donde había quedado la habitación del tiempo. Peor en esa se encuentran a un sujeto, el cual al verlo se acerca rápidamente y les pide que lo saquen del planeta. A lo que Gogeta con amabilidad le dice, primero que todo me gustaría saber cómo te llamas, a lo que el sujeto se calma un poco y les dice, mi nombre es Broly y soy un Saiyajin que fue desterrado a este planeta, en el cual ya no hay casi comida, a lo que Gogeta se sorprende ya que no sabía que existían más Saiyajins con vida. Por lo que continúa la conversación y le dice, nosotros estamos acá porque necesitamos entrenar en una habitación que pedimos que apareciera acá, a lo que Broly señala una estructura, la cual todos reconocerían como la habitación del tiempo, a lo que Gogeta lo invita a pasar, a lo que Broly acepta, y estos se dirigen a la habitación del tiempo. Pero antes de entrar Gogeta supone que Broly no tiene la juventud eterna, a lo que decide probar algo y se transforma en el Ultra Instinto definitivo, y seguidamente lee a lo que Broly no entendía por qué pero le agradece, y ya sin impedimentos los 5 Saiyajins ingresan a la habitación del tiempo. ¿Qué es lo que pasará? ¿Cuánto tiempo entrenarán los Saiyajins? ¿Cuál será el potencial del nuevo integrante del grupo? Esto y más en una próxima teoría. Continuando con la historia. Los Saiyajins ingresaron en la habitación del tiempo, con el fin de entrenar durante 100 años, en los cuales Broly tardó un año entero en lograr poder entrenar ya que la gravedad era muy pesada para él, pero gracias a su poder legendario no tuvo que acceder al Ultra Instinto para poder empezar a entrenar. Por lo que con Broly ya incorporado habían pasado unos largos 100 años, en los cuales los 5 Saiyans se fortalecieron aún más, logrando unos resultados impresionantes, en el cual Black Goku, Vegeta y Gohan habían logrado perfeccionar todas las fases del Ultra Instinto. Como también con mucho esfuerzo lograron acceder al Super Saiyajin definitivo, pero por su parte Broly, este logró dominar el Super Saiyajin legendario, como también dominar la fase Dios y la Blue, como también logró conseguir con mucha dificultad el Ultra Instinto fase 1 y 2, ya que le costaba mucho relajar su mente. Pero con su gran potencial con su máximo poder podía estar a la par con los demás, y por último Gogeta, este logró implementar el Kaioken al Ultra Instinto, logrando multiplicar su poder en esas fases. Pero el único factor Kaioken por unos minutos, después de ese gran lapso de tiempo, los 5 Saiyajin salen de la habitación. Pero estos se aterran, ya que sintieron como el caos estaba reinando en todos los universos, ya que Dai-Sintan mandó a todos los dioses a implantar terror y que conocieran al nuevo rey del todo Dai-Sin-Kan-Sama, por lo que muy enojados van a donde se encontraban los dioses más cercanos, llegando al universo 5. En el cual se encontraban los dioses del universo 1, 2 y 3 con sus respectivos ángeles, los cuales al ver a los Saiyans se sorprenden ya que pensaban que estaban muertos. Pero sin pensar los dioses se lanzan en contra de los Saiyans, pero esta vez los Saiyans les estaban proporcionando una gran paliza, dejando a los dioses bastante heridos. Pero antes de que los 5 Saiyans lanzaran sus mejores ataques, se vieron 3 destellos, los cuales después de unos segundos, se veían a 3 nuevos guerreros los cuales se trataban de los dioses y ángeles fusionados, sorprendiendo un poco a los Saiyajins, pero estos sin pensar se lanzan al ataque, viéndose un combate bastante igualado, en el cual no se veía un ganador claro, pero los Saiyans se aburren y pasan al Super Saiyan Blue, con el cual les bastó para humillar completamente a los dioses, los cuales estaban al borde de la muerte,
Y antes de recibir el gran ataque de los Saiyans, uno de los ángeles se logró comunicar con Dai Shinkan, avisándole que los Saiyans de alguna manera habían sobrevivido y estaban por asesinarlo, a lo que Dai Shinkan al quedaba con vida, diciéndoles que se reunieran en un punto para que en conjunto derroten más fácilmente a los Saiyajins. Asintiendo los ángeles y ya comunicada la información, todos los dioses se reúnen en el universo 7. Y elevan una información, todos los dioses se reúnen en el universo 7 y elevan un poco su poder para llamar la atención del grupo de Saiyans, los cuales percibieron el ki de los dioses, viendo que se encontraban reunidos en el universo 7, por lo que todos se preparan y con la teletransportación de Gogeta aparecen a unos metros de los dioses restantes, los cuales se lanzaron en contra de los dioses, viéndose grandes explosiones por todo el campo de batalla, en el cual los Saiyajins tenían toda la ventaja, ya que tenían mucho más poder y habían aprendido de la anterior batalla, y después de una hora de ardua pelea, los dioses se encontraban muy malheridos decidiendo fusionarse, trayendo a la vida a 9 guerreros nuevos, los cuales sin alardear se lanzan en contra de los Saiyans, viéndose un combate 2 versus 1 a excepción de Broly que solo estaba peleando contra una fusión y después de unos minutos de pelea, las fusiones estaban siendo superiores a los Saiyans, los cuales son obligados a pasar al Ultra Instinto fase 1, emparejando las cosas, pero aún así las fusiones lograban ser superiores ya que contaban con pelear 2 contra 1, por lo que los Saiyans algo cansados pasan a la fase 2, logrando ser ampliamente superiores a las fusiones, las cuales no podían hacer nada en contra de los Saiyans, los cuales aprovechan que todas las fusiones estaban reunidas en un punto, por lo que cada Saiyan lanza su mejor ataque, logrando exterminar a las fusiones, haciendo que los 12 universos queden desequilibrados, ya que al no existir los dioses que controlaban esto, los 12 universos se hunden en el caos peor de lo que estaban, a lo que los Saiyans no pudieron celebrar, ya que pensaban que estos dos ya se encontraban en el otro mundo, a lo que Dai Shinkan manda a sus siervos, a que le trajeran las cabezas de los Saiyans, lanzándose al ataque Super Baisei, los cuales aguantaban muy bien a los 5 Saiyans, hasta el punto de lograr acertarles uno que otro, pero después de unos minutos de pelea, los 5 Saiyans pasan al Ultra Instinto fase 1, empezando a palear a Super Buresy, los cuales ni con su máximo poder eran capaces de luchar en contra de los 5 Saiyajin. Los Super Buu y Cell se miran y después de unos segundos, se ve como Super Buu absorbe a Cell, viéndose de nuevo a Super Buu Cell, el cual empezó a humillar a los 5 Saiyans, los cuales se vieron obligados a pasar a la fase 2 del Ultra Instinto, pero ni con esto eran capaces de derrotar a la fusión, por lo que Vegeta, Gogeta, Gohan y Black pasan a la fase 3 y Broly aumentó su poder al máximo, lanzándose en contra de Super Busei, el cual estaba siendo apaleado por los 5, ya que aunque tuviera un grandioso poder, no era capaz de pelear en contra de 5 Super Saiyajin supremos, por lo que después de unos largos minutos de pelea, se ve a un Super Busei demasiado agotado y a un Dai Shinkan muy alterado capaz de derrotar a los Saiyans, por lo que empieza a gritarle a la fusión que dejara de jugar y que los eliminara, haciendo que Super Busei se enojara mucho, rompiendo el control mental de Dai Shinkan, y con esta ira acumulada, cargó un gran golpe lanzándoselo a Dai Shinkan, el cual no pudo hacer nada más y lo recibió de lleno, quedando totalmente inconsciente, aprovechando Super Busei para absorberlo, viéndose un gran resplandor y grandes corrientes de poder, las cuales hacían templar los 12 universos al punto de casi destruirse, y después de unos minutos se ve a un Super Buró con una aureola en su cabeza, y un poder el cual aterró a los 5 Saiyans, los cuales con algo de miedo se lanzaron en contra de la Super Buu, el cual los estaba derrotando muy fácil, siendo Broly el primero en caer, seguido de Gohan y Black Goku, los cuales ni con su Ultra Instinto definitivo fueron capaces de luchar con tan vasto poder, dejando a Vegeto y Gogeta con únicos Saiyans en pie, pero Vegeta era el que más le costaba cayendo derrotado de igual forma, dejando a Gogeta como única esperanza, el cual decidió sacar todo su poder, pasando al Ultra Instinto definitivo, el cual le implementó un Kyoken por 10, emparejando el vasto poder de Super Buu, dándose un combate demasiado igualado, el cual no se veía un claro ganador, pero Gogeta se empezó a debilitar, siendo aprovechado por Super Buu, el cual dejó algo herido a Gogeta, el cual estaba por perder el Kaioken, pero una voz dentro de su cuerpo le dijo: «Amigo Goku, no te rindas, es el momento que uses mi poder». A lo que se ve a Gogeta con los ojos blancos y empezó a ser rodeado de una aura blanca, pero aún así conservaba su Kaioken desprendiendo un terrorífico poder empezando a destruir el espacio-tiempo, aterrando a Super Buu, el cual iba a escapar, pero antes de siquiera intentarlo,
Es partido a la mitad y rápidamente desintegrado con la energía destructiva que adquirió Gogeta, liberando a los 12 universos del caos que implantó Daisinkan por un momento, a lo que con el poder que tenía Gogeta, este empezó a brillar y después de unos momentos se ve cómo aparecen los 12 dioses con sus 12 ángeles. Y del cuerpo de Gogeta salió Zenosama, el cual felicita a Gogeta, ya que fue capaz de usar su poder en el mejor momento y Zenosama con su poder restaura los 12 universos, y antes de Gogeta poder hacer algo, se ve cómo Zenosama va desintegrándose poco a poco, ya que él solo era una ilusión. Peor antes de desaparecer le agradece a Gogeta y a los demás y les pide que le pongan un nuevo orden a los 12 universos, y proclama a Gogeta como nuevo rey del todo, desapareciendo con una sonrisa. Después de esta gran conmovedora escena, será lo que harán los 5 Saiyajins, que ya eran considerados como dioses, por su vasto poder, esto lo podrán descubrir en una próxima temporada. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta película y si fue de su agrado ya saben, denle like, suscríbanse y compártalo con todos sus amigos para que este canal siga creciendo y lleguemos a la meta de 50.000 subs. Por último, una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de terminar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, hasta una próxima teoría. Bye bye.